dia més i aquí estem. Benvinguts a Montiliving, el programa que tots esperàveu. La traca del dilluns cada setmana a 8:45 amb l'anàlisi més fresc i el millor debat sobre el Girona. Parlem, discutim, riem i ens ho passem de coll... L'alineació d'avui i la de sempre, la següent. Nil Solà, Àlex Luna i Arnau Madrià. I no ens oblidem de l'apartat tècnic, on hi tenim Jordi Mariscot i Aleix Miquel, els mestres dels piuets, com diuen alguns. Som-hi, que comenci Montiliving! Jo he perdut la guerra amb això dels aplaudiments, l'he perduda. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'Hort. Tarda històrica avui. Home, perquè som més gent que segurament els que van acabar l'altre dia a la festa del Girona. No per això. Bueno, també, no? Aviam el Cairon, abans de tot, que també hi ha hagut una mica de feina aquí tota la vida esperant aquest dia. Totalment, és que no jo, tots. Bueno, tu. A la meva esquerra, Nil Solà, com estàs? Bona nit, bona tarda. Molt bé, Arnau, molt bé. Bona tarda. Bé, contents, no? Jo crec que... Bueno, està, ja ha arribat. No ho sé. No sé si a aquestes hores ha arribat a l'Hort. Sí, ha arribat perquè ho hem penjat. Ha arribat, No. Vale. Ho hem penjat, vale. Estic molt tranquil, estic molt tranquil per una cosa. No estàs tranquil, no No, ens però enganyis. no, hi ha una cosa que estic tranquil per una cosa. Hi ha una aranya per aquí passejant. Sí. Tenia moltes ganes de venir ell, per tant, si té moltes ganes de venir ell. No sé si explicarà, no sé si dirà alguna cosa que no sàpiga ningú, però... Fa pinta. Intentarem apretar una mica, no? A la meva dreta, Àlex Luna, com estàs? Molt bé, i una mica nerviós, Avui per ser sincer. bon pentinat, cada cop el veig més bon color. Dir que s'acabaria acomodant Això sí que no t'ho puc comprar. i ja veureu que després ho diu Cristian també. Atenció, entre nerviós i empalmat alhora. D'aquí poc li tapa els ulls, Sí. No, i avui, sisplau, Aleix i Jordi, si em podeu posar aquesta general, perquè avui a l'Hort estem amb tots els patrocinadors de Montiliving i aquests sí que es mereixen Increïble. un santíssim aplaudiment. Va, fem F5 molt ràpid perquè està a punt d'entrar la història del Girona, ara aquí, estaré aquí Al meu assegut. costat. No, és gros, és Bones gros, fotos, sisplau, avui t'ho demano, Però en aquest dia també doncs, hi ha sortejos gràcies al que han dit els patrocinadors de Montiliving. I què tindrem avui? Comencem amb Àlex. Sí, tindrem més quatre, del que esperàvem. Tindrem una samarreta signada per ell, que la signarà aquí en directe davant de tots vosaltres. Fem-ho bé, no? per Dius mi. una cosa i fem tots. Ui, no? Potser? Sí, voleu dir? Sí, va. Dir. Què tenim avui, el primer? Samarreta oficial del Girona. Signada per Estoni, No m'has dit per ell i assenyalar-me a mi, pels Spotify. Sí, no, per tu no crec. Pista de pàdel sencera per 4 persones. De Brick Padel. No. Vale, de Brave Padel, Deixeu acabar. Vigila que últimament hi ha lesions a Brave Padel. L'última VIP a platea. Ei! La penúltima, perquè l'última serà nostra. Vale. I ens hem trobat amb més coses, no? Sí. Ha vingut el senyor Germobles i ha vingut Aquest tio és l'hòstia. amb coixins per descansar després d'una temporada on no s'ha pogut dormir gaire. El meu veritat. dubte és si realment els hem de sortejar. A mi m'han dit de puta mare per l'estiu, però bueno. Són però- d'aquests freds, es veu que te'ls poses aquí. Sí? Bueno, com que vaig haver begut d'aquí poc, Doncs 4 coixins Germobles. Ui! Doncs amb tot això... hi ha un al xat que posa samarretes, pàdel, VIP, putes. Ei. Alguna Va, cosa més? Em deixo alguna cosa més? Jo crec que no, i si no ja ho refrescarem. Tenim el Nightbot. Un disseny de mambo. Un disseny de mambo i a més, això m'ho invento. Amb un gol molt especial. M'ho invento ara més o menys. A veure. Hi haurà 2 dessuadores de Montiliving. 3. 3 per tota la gent que avui, o sigui, sortejarà entre tota la gent que avui regali subscripcions. Moltes coses, No les ratilles aquelles que quan Anonymous esperen. ve i ens regala 10. No, és a dir, Anonymous avui, si ens regala 50, doncs Anonymous participarà d'això, si apareix jo què sé, Miovski o Esprilla regalant subscripcions, doncs són ells els que Totalment. participaran. Miovski, Esprilla... Va, no ens allarguem més, perquè avui és un dia històric a Montiliving. És l'últim programa de la temporada i ho havíem de fer doncs, per la porta gran, doncs, convidant el millor jugador de la història d'aquest club. I no diré el seu nom, perquè avui ve la llegenda de Montiliving. Fort aplaudiment per Cristian Estuani. Te han puesto con el guapo, Cristian. Al lado malo de la història. Te han puesto con el guapo. El malo, pero guapo. Per exemple, Narcís B-9 participa al sorteig de la dessuadora. Doncs mira,
Perfecte. Ara mateix estem aquí, sembla una concentració d'influencers, tots amb el mòbil, fent fotos. Sí, ¿no? Bueno. Deixem acomodar al Cristian Stuani. Te puedes poner más alto, lo que pasa es que tienes Sí. aquí en el otro lado, por si quieres estar un poquito más alto. Si Alex, Ahí. si Alex se te acerca mucho, te toca, avisa, porque hoy está bastante nervioso. Bueno, Avui va una mica dur. Va, He dormido vamos poco a hoy. pasar un buen rato y ya está. Cristian, primer de tot, merci per estar aquí aquesta nit. Nosaltres diem nit, però és tarda, El sol ens està patant. Com estàs? Bien, la verdad que bien. La verdad que contento de estar con ustedes. La verdad que, bueno, la promesa está cumplida, ¿no? Al final hace un tiempo que lo habíamos hablado y bueno, aquí estoy, he cumplido con mi promesa y estoy contento de estar con ustedes a compartir aquí un buen rato. Molta gent no s'ho creia, això, No, tinc una dada. El 7 d'octubre Sí? va rebre la invitació a venir a Monteliving. 7 d'octubre, 7 d'octubre, Se li va Qui escriure li va un fer, missatge l'Oi per Amagat? A l'Oi Amagat? Sí, pot ser? vam aprofitar que li havíem escrit el missatge aquí. 7 d'octubre, bueno, han passat no sé quants mesos, poques victòries, però el més important és que el tenim avui aquí. Va, si m'ho permeteu, farem una petita introducció, una benvinguda a Cristian Stuani, perquè s'ho mereix, ho has sentit molt, deus estar fart de que la gent t'elogiï, però avui no serà menys. Avui, companys i companyes, La mamada d'Arnau Adrià. que ens seguiu cada setmana, és un programa per vosaltres. És un dia especial. Han passat més de 3.000 dies, podem dir, des de que nosaltres imaginàvem que algun dia vindries a Stuani a un programa nostre. I així és, avui és el dia i no hem perdut mai aquesta esperança, perquè sabíem que amb la prova d'un capità de veritat, tot era possible. I avui aquí el tenim, compromès com sempre, amb ganes, esperem de passar-ho bé, de compartir, de parlar i de parlar moltes més coses que no és només de futbol. I d'obrir-se fins allà on vulgui, perquè estem parlant d'una llegenda, d'una icona, del màxim golejador del Girona a l'elit, de la seva gran insígnia. Acabo, un futbolista històric, protagonista als seus grans escenaris, com el Camp Nou, com el Bernabéu, com a Cornellà, però et diria més, però també a tots aquells camps on calia baixar el fang, a Fuenlabrada, a Osca, Miranda, on fos, sempre amb la mateixa entrega, sempre amb el mateix compromís. Nois, per això avui és un honor immens anunciar que ens acompanya a Montiliving Cristian Ricardo Stuani Curbelo, el Batala, capità referent i per a molts ja un mite. Eternament agraïts, Cristian, benvingut. Plora! Increíble. Estàs còmode. Sí. Estàs còmode perquè en Germoble sempre s'ha d'estar còmode. Avui és molt important, quan te tirem alguna paret d'aquestes, de si estàs còmode, si tens assegurança, tot això, entendre que són els patrocinadors i avui, com que és l'últim dia, Estan tots, o gairebé tots. Bueno, però hem de canviar una mica la dinàmica, perquè la temporada s'ha salvat, hi ha hagut permanència, però la gent vol saber com s'ha viscut aquest tram final, amb agonia fins i tot per molts aficionats. Sí, normal, la verdad que lo veo normal porque creo que ha sido un final de temporada, por no decirte, bueno, muy difícil porque la situación se nos complicó mucho en un año, una temporada que estaba llamada a ser, ¿no?, una gran temporada por lo que íbamos a vivir, lo que habíamos conseguido, ¿no?, que era poder disputar la Champions y la ilusión que había, ¿no?, en el entorno, en toda la gente, las expectativas muy grandes. Y bueno, es evidente que terminar así peleando las posiciones de abajo y sufriendo por el descenso, no te voy a negar que no lo esperábamos ni nosotros, ¿no?, dentro de puertas para adentro, pero el fútbol es así, no tiene lógica muchas veces y bueno, nos ha tocado sufrir, entiendo a los aficionados, entiendo también a todos ustedes y creo que hoy podemos celebrar que somos de primera, así que eso no es nada poco y les puedo decir que los que estamos del otro lado sabemos lo que nos ha costado estar y defender este escudo en primera división y lograr eso hay que darle el mérito que merece. Has arribat, Mitchell va dir l'altre dia que sí, en un moment concret, després de Leganés, has arribat a patir, entenc que com a líder del vestidor, per baixar de categoria. Aquí teníem sempre el debat de si patíem més, si patíem menys. Cristian Stuani ha arribat a patir després de Leganés o en algun moment per si l'equip baixava a segona? Es verdad que personalmente, no te voy a hablar de lo que pensaba yo en esos momentos, estaba en alerta ya hace bastante tiempo porque, bueno, en el día a día, en lo que nosotros vamos viviendo y cómo vas viendo las cosas, bueno, puedes llegar a pensar de que puede llegar a suceder que podamos llegar a estar en apuros.
una vez que eso se hizo realidad, ¿no? Un poco ya estaba preparado mentalmente, porque ya, bueno, mi experiencia en otras ocasiones también me ha ayudado para sobrellevar este momento y poder ayudar en todo lo que estaba a mi alcance. Pero es verdad que en un momento veía la cosa muy complicada, no te voy a negar. Y bueno, había que ponerse manos a la obra porque ya era una realidad que estábamos peleando el descenso. O sea, al final muchos no lo querían ver, estaba ahí pero no estaba, pero el momento ha llegado y bueno, hemos tenido que pelear con todas nuestras armas para salvar la categoria. Hi ha hagut moltes reunions internes, entenc, per gestionar aquest moment, perquè era una plantilla, Cristian, que no estava gestionada per segurament intentar estar lluitant fins a l'últim moment, i us enfrontàveu contra espanyols, contra Leganés, contra les Palmes, no? Que s'ha vist al final qui ha baixat, però això ho heu hagut de gestionar internament, això. Sí, porque es muy difícil, porque es como tú lo has dicho, al final este equipo, esta plantilla se ha hecho esta temporada pensando en otra cosa, ¿no? Pensando en el descenso. El objetivo era disfrutar y competir la Champions League y tener una liga buena y sin problemas. Ese era el objetivo. Pero a veces, muchas veces no es como lo deseas o como tú piensas que va a ser. Entonces, claro, dentro de un vestuario con un equipo prácticamente, no te voy a decir nuevo, pero prácticamente con muchos cambios y con muchas cosas por hacer, evidentemente con una idea que ya tenemos hace muchos años con Michel y claro, cuando la cosa se pone un poco fea es difícil gestionar ese tipo de momentos, ¿no? Porque hay jugadores que quizás no han venido para eso al equipo, han venido para otra cosa. Y de repente la situación y la liga te lleva a tener esos momentos tan complicados que ahí es cuando realmente los jugadores se ven en una situación muy difícil y comprometida, ¿no? Entonces no es fácil de gestionar para nada. Aquí... No, jo anava a dir, en quin moment, perquè tu veus a venir ja en temps per al dia a dia, per com estava jugant l'equip, en quin partit o en quin moment Stuani pensa hi ha risc real de baixar o realment lluitarem pel descens, perquè hi ha gent que sempre diu el dia de l'Alavés a casa, no sé si el dia del Getafe, on Stuani realment diu ens hem de baixar el fang perquè això no... Cristian, et pots ocupar una mica més al micro? Perdón. No, y a mí si quieres también, Estoy fascinado. Tócale una mica la ya, ahora me he puesto nervioso, ahora no sé lo que me ha dicho. No, el problema va a ser la mujer, cuando veas la tuya. No, se lo permite. Vale. Sí, aquí, vale. Hem vist que faran avui. No, al final de cuentas, mira, me he perdido ya, ¿ves? Que a ver. Tonto. Si us agradeu, no passa res. Quan Cristian Stuani... No, sí, perdón. Yo creo que cuando empezamos a tener una dinámica de resultados negativos, que ya empiezas ¿no? un poco a tener las sensaciones o a ver un poco lo que se respira en el día a día, ahí yo ya comienzo a un poco a abrir los ojos así y a entender que quizá estábamos para otra cosa y no para lo que en principio todos estábamos llamados a hacer esta temporada. Entonces, bueno, ahí es cuando te pones a pensar un montón de cosas, intentas, en el vestuario también acompañar también de los veteranos, porque eso también es muy importante para un equipo y bueno, empiezas a ver que si los resultados no acompañan, el equipo poco a poco se iba a ir metiendo en problemas, ¿no? Y bueno, indudablemente que ahí es cuando empieza un poco el nerviosismo, la gente también quizá muestra un poco su desconformidad con un poco todo, ¿no? Porque al final en el fútbol el aficionado es exigente y es normal y yo lo entiendo. Y es más, a mí me encanta porque en definitiva nosotros también obviamente jugamos para nuestros aficionados, para nuestro equipo, pero muchas veces hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y pensar un poco que quizá no todo lo que queremos hacerlo bien quizá a veces no sale y también es parte del fútbol. Entonces encontrar el apoyo de la gente en esos momentos es fundamental. Entonces yo también en esos momentos quería acercar también a la gente con el equipo, aunque no estuviera tan conforme, pero sí que yo veía y creía que eso era
era fundamental para el tramo que estábamos viviendo. I d'aquí, Cristian, també va haver-hi canvis a l'11, perquè Mitchell, a priori, no tenies en ment que Stuani seria titular en aquest Girona aquesta temporada, tot i que s'ha vist que tens molt de gol i que tens molta decisió al final d'àrea. De fet, has fet quasi algun gol. tots els punts, no? Pràcticament Tu, 9 de 13. si 9 de hi ha- 13, amb els teus gols. Si hi ha algun moment que vulguis preguntar-li alguna cosa i vols obrir la boca, dic. Bueno, És que portes un any aquí esperant i el tens aquí davant i vas fer... No, perquè estic escoltant. Tinc una pregunta. No li fotos, almenys. Deixa'm acabar aquesta pregunta. No, acaba. Clar, heu acabat jugant Porto i Stuani, una cosa que reclamava molt l'afició. Tu com ho veus, això? Perquè també és una pressió pels teus companys. Bueno, yo lo que te puedo decir es que creo que si eso ha sido así y al final hemos jugado más partidos de lo que estaba esperado, sobre todo en este momento, yo creo que porque nosotros estábamos preparados. Clar. Nosotros al final venimos de muchos años jugando juntos, nos conocemos, tenemos quizá ese conocimiento y del club, ese arraigo, ese compromiso, entonces eso también contagia al resto y también es verdad. Pero en esos momentos no es nada fácil tampoco, porque tú dices, mira, te ponen a jugar, quizá durante todo el año has jugado poco, de inicio se ha jugado poco, entonces, claro, te tienes que mentalizar, tienes que prepararte, pero eso nosotros ya lo tenemos dentro. Claro. Y hay jugadores que, bueno, que tienen su estilo, que tienen sus características, que algunos son buenos en una cosa, otros son buenos en otra, otros son buenos en todo, otros Luego no preguntaremos pero en qué es bueno. Després preguntarem una mica més. No, però jo anava una cosa. Stuani de fa 5 anys hauria estat preparat per assumir la situació com l'has assumit aquest any? Jo tinc la meva opinió claríssima, és que no. Ya, no, es que seguramente Es a día de hoy quizás yo tampoco me imaginaba hace 5 años atrás llegar a este momento y llegar para este tramo final de esta manera y cómo se dio. Yo la verdad no me lo pensaba, pero yo creo que ahí es cuando realmente me valoro, porque digo, bueno, ese es el trabajo mío que hago durante todos los días, no solo en el campo, sino también fuera, de intentar, bueno, estar siempre a disposición, el compromiso, la responsabilidad también, porque al final ustedes tienen que saber que también hay mucha responsabilidad y eso es lo bueno también que te hace tener ese sentido de pertenencia también. Y en estos tramos de dificultad es cuando también tú necesitas tener ese tipo de jugadores y nosotros los teníamos. Lo que pasa es que, claro, llega un punto de la temporada que la gente está cansada porque el año ha sido muy duro a nivel físico y a nivel mental. Jugadores que quizá querían tener otro rendimiento y por una cosa o por otra no han podido explotar al máximo lo que tienen y todo se complica, todo se complica. Entonces, personalmente, les puedo decir que para mí fue un momento de dificultad por todo lo que genera el hecho de estar jugando un partido o varios partidos con tanta importancia. O sigui, i tens la sensació de que això passava abans sempre. Ara segurament no tant, però que la sensació és de que o soluciona Stuani o no ho soluciona ningú. I entenc que també hi ha d'haver moments que sigui difícil de gestionar. ¿Tú le vas a preguntar a Mitchell en algún momento? O sea, tú le vas a decir a Mitchell, mister, ponme que esto lo saco yo. Pero es que él lo sabe, no le tengo que decir nada. Ya sabe que Bueno, que si te... le ha costado saberlo, claro, a ver. No, pero a ver, es verdad que nosotros llevamos muchos años juntos. No lo va a mirar, hoy no lo mira el programa. No, pero si lo está mirando, le mando un abrazo y un saludo, no hay problema ninguno. Si al final... Es lo que te iba a decir, que llevamos muchos años juntos trabajando y peleando por los mismos objetivos y al final tanto él como yo nos hemos demostrado siempre que vamos a por lo mismo. O sea, al final yo tengo muy claro lo que quiero y tengo muy claro que por delante y lo primero siempre es el equipo y el club. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos tirando por el mismo camino. Evidentemente, como pasa en todos lados, habrán cosas que estarás más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es parte del fútbol. Y yo actúo como profesional y con el máximo respeto siempre hacia él. Y le respeto todas las decisiones, obviamente. Permetem una cosa, perquè on sí que vas debutar és a la Champions. T'imaginaves tu debutar a la Champions a la teva edat? No, que va. Eso no me... Sí, no me lo imaginaba para nada, pero... creo que bueno, fue un premio a mi trayectoria, a
a mi dedicación con el club, a todo lo que me he esforzado y el sacrificio que he hecho aquí por el Girona, y creo que es un regalo no solo para mí, sino para todos. Eso fue un sueño cumplido y que lo voy a recordar para siempre. Es más, es de los días quizá que... El día de París. Sí, el día de París para mí es como no sé, haber tocado el cielo con el Girona. És que Encara és recordes brutal. aquell dia mirant els vídeos que fan Bruno? Ho recordes? Tenies Sí, clar, pero lo tengo grabadísimo, Grabadísimo, ¿no? todo. tenies El clar partido. que eres titular? O sigui, si Mitchell aquell dia... Clar que ho tenia clar. Si Mitchell... Si ell fa les alineacions, Però, bueno, ja sé que fa la selecció. No. Si aquell dia no arriba a jugar Stuani, hagués sigut un abans i un després? Pero es que... Iba a lo jugar pasa que seguro, ¿no? Ya, Porque- ya lo había dicho Michel hace No, unos sí, cuantos sí, lo meses dijo atrás. antes. Entonces, claro, si luego no lo hacía, es que, claro... No se iba a la luego calle, se iba a la calle. No, pero Sí, yo sí. lo dije públicamente, incluso en la rueda de prensa el día antes, que estaba, bueno, agradecido eternamente por el gesto que tuvo conmigo, porque creo que eso envuelve un poco todo lo que he reflejado yo durante tanto tiempo en el club y haber estado en los momentos quizá más difíciles, los momentos bonitos, pero claro, todo lo que hemos conseguido juntos, creo que él lo ha valorado y bueno, me ha dado la posibilidad de poder disfrutar ese día, que obvio que estoy muy agradecido y también creo que me lo he ganado también. Entonces, sí. es como que es un agradecimiento especial, pero claro, yo tenía muy claro que lo quería competir, lo quería ganar el partido. O sea, Y el había gente gol que es- decía, no, es que jugará el partido. No, yo quería jugar y ganar. Parlem Porque de- era para que quedara eso para el recuerdo. Pero, Yo también quería ganar. O empatar pero bueno, hubiera estado bien. sí. Y el gol ese que al final te buah, anulan. eso fue terrible. Eso Ya, fue- dímelo a mí, dímelo a mí. Buah. Ah, Sí, pensava que volies Cristian. parlar de París, però ja t'ha No, colat enrere. parlem del de fer final- d'Àlex. Al final, yo siempre intento quedarme con lo bueno y la verdad que en ese momento fue también inolvidable, porque fueron 2 minutos Sí, sí, que, uno y- que- uno y- que Mira, fueron, 2 minutos. Ni 2 minuts. fueron espectaculares. El gol más rápido que me han quitado o sea, y el más deseado, porque también es verdad que el gol en la Champions era algo que yo lo tenía, pero y venga, iba, pero es que no Nosaltres també. caía. Y encima me toca fallar un penalti también. Ya, que ya, quiero ya, decir, ya la sabes, ya que la me sabes, lo- ya que me sabes lo ha lo que parado. hizo, ¿no? Y Sabes claro, lo que hizo el cabrón y este, ¿no? o sea, si habéis dicho Sí. gol de esto antes de tirar y No, me secaron, Hice algo peor, hice algo peor. No, vas fallar per culpa seva, no ho saps tu. Àlex estava 10 metres a la dreta d'Arnau i jo, vas a xutar el penal, clar, evidentment els tres allà drets, vas a xutar el penal i abans de xutar el penal m'ensenya el disseny Sí. amb la foto, No. amb la foto de que venies. El flyer que se colgó hace 3 El flyer días. que se colgó hace 3 días, pues eso, y falla el penalti. sin yo lo que- saberlo, ahora sé por qué lo fallaba. Lo quería matar, yo pensaba. De hecho yo que soy un visionario tenía el presentimiento de que ibas a marcar. Y en la previa empieza a hacer el flyer Se lo y fumó justo un encima desnudo. tenía la cabina donde están Albert Basas y Bruno. Y Bruno me mira y me mira como diciendo, bueno, Sí, espérate, ten cuidado sí, que... sí. Calma. Y cuando van a pitar el penalti, pienso, esto ni penalti, esto gol imposible, seguro. Esto es imposible el que Bratislava, que no saben ni dónde están. Ya, pero- Gol seguro. Y empiezan a hacerle así al Nil, que me mira... Claro, el momento que te pitan un penalti a ti, nosotros tres nos miramos. No, jo, Sí, jo, vaig, sí. jo vaig abraçar amb l'Arnau i li vaig dir... No, claro. Estàvem així saltant. Ui. ¿Cuántos penaltis has fallado en tu carrera? Muy poco, la verdad que muy poco. Ah, yo empiezo a enseñar el flyer, pero bueno, me iba la vida y luego cuando falla, hostia. Sí, tío, sí. Yo si lo hubiera tenido al lado le hubiera pegado un Y lo bofetazo. mismo pasó que fue el Liverpool-Arsenal. El Arsenal, El que Arsenal, eso fue, mismo pasó. aparte fue un gol súper bonito porque fue una Y jugada nada. con Portu que mete pase Y por nada, delante y nada, y y defino muy bien y justo... Pero da igual, el día que te lo anulan, Exacto. da igual. Yo sé, No, que es lo que, la es lo sensación que explicaba. de ver a tu mujer, Exacto. no a tus hijos. Sí, yo eso lo tengo y no me lo va a quitar nadie. O sea, A mi sí que m'ho van treure, A mi m'ho van treure, a mi Porque sí. te digo que fueron 2 minutos para mí de gloria, porque o sea, yo soñaba con ese gol en Champions y quería tenerlo, sí o sí. Y la verdad que bueno, lo he hecho, ha durado 2 minutos, pero yo creo que la gente lo ha disfrutado, mi familia lo disfrutó, aunque haya sido muy corto. Pero es lo que te digo, me quedo con eso, me quedo con lo bueno y bueno, y por algo será que no ha podido ser. Al final estas cosas son así, tampoco tengo remordimiento ni mucho menos, pero bueno, Espina, clavada un poco. puede ser, pero tampoco es que ahora estoy obsesionado y bueno, y quizá, no sé, no puedo dormir porque no haya metido un gol en la Champions. Bueno, ya he podido meter muchos importantes y bueno,
creo que también es de valorar el intentarlo, obviamente, siempre. Repassem una mica el xat, perquè tenim, recordem, que la gent que subscrigui avui participa al sorteig de la dessuadora, de moment 5 persones. Ei, Ostres, Arnaueti. Arnaueti, que va de... Arnaueti que ha aparegut, ha regalat 10 subscripcions. O sigui, una subscripció. Sí, Saps sí. com funciona Twitch, més o menys? Bueno, no, la verdad que no suelo... No sols, no? No soy de Twitch. Doncs és bàsicament una gent que es pot subscriure o regalar subscripcions a altra gent. O sigui, I és el que ha fet ara mateix gente Arnaueti. que nos ve gratis, gente que si tú pagas 5 euros al mes, pues colaboras con el proyecto, como ha hecho toda esta gente que está aquí. Ya te enseñaremos a colaborar. No han posat 5 euros al mes. Vale, ya me enseña y ya colaboraré. Luego como gente como Arnau que llega aquí y regala, pues ahora pues ha regalado 10, pues ha pagado 60 o 70 euros. Con lo que cobra tampoco es mucho. No. Pero bueno, gracias y participa al sorteig de la de su Sí, sí, sí. Bueno, estaria bé, no? Clar, 5 milions. Sí, sí. Bueno, Bueno, avançant. regalaremos también a... 4 Twitch i Lord Farlo. també. Avancem una mica en la tertúlia perquè volem saber una mica més. Tenim un dels històrics del Girona, es pot dir. Et consideres una llegenda ja del Girona? Es que a mí no me... Yo, ¿No te agrada, si le soy sincero, no me gusta hablar de mí. Sí, Es que yo se lo he dicho fuera de cámara o de alguna entrevista a colegas de vosotros y a ustedes mismos, que, bueno, es algo que lo agradezco mucho y me encanta que, bueno, escuchar este tipo de cosas, pero bueno, yo es que no me sale, ¿sabes? Hablar mucho de... Àlex. Sí, Sí. és llegenda del Girona, Però- el millor jugador de la història, però parlem i es d'això. mereix una puta estàtua, que ara en ¿Qué parlarem d'això. opinas? ¿Qué opinas del tema de Está bien. No, eso No, sería no increíble. estéticamente, que ya sabemos que... A ver, Es esa... bastante fea, pero bueno, lo ha hecho Alex. ¿No? Bueno, No, la feta... És Víctor Sánchez. la cara es de otro, no es, no Sí, es mía. sí, és Bueno. inteligencia artificial. Pero no, o sea, hablando serio... No, sí, es serio, si estamos recogiendo firmas no, y todo. sí, sí. serio No, es. sí, ya, pero que... Sí, estamos bastante locos recogiendo firmas por no estar tú. Joder. No, pero de verdad que les agradezco y a la gente que lo dice, que a lo mejor, no sé, me paro, me lo comentan o me comentan algún por las redes. La verdad que para mí es ya el solo hecho de que esté en la cabeza de la gente eso y que lo piensen y que me lo digan, para mí eso es que es impresionante. El O otro sea, es día- impresionante. On la posaríeu? Jo al mig del camp, si pogués, però no... No, un lloc. A mitja canvi igual faria més feina que algun, però Por eso, bueno, por eso. El otro día veía un vídeo de un periodista uruguayo que manda o a un compañero suyo o ve un vídeo de un compañero que empieza a preguntar al jugador, no sé si más trascendental del Girona, de las 30 respuestas que se recogen en el vídeo, no hay ni uno que no diga Estuani. Ni uno. Terrible, mira, casi que me erizó. Sí. Pero porque, bueno, al final, yo creo que lo que les puedo decir es que a mí ese tipo de cosas me llenan el alma, porque en definitiva yo me he dedicado toda mi vida y al fútbol y tengo pasión, me encanta, amo este deporte y es mi vida. Entonces poder también... regalar tantas alegrías y tanta ilusión a la gente, a los aficionados, que vean que uno realmente quiere hacer las cosas porque las siente, eso luego tiene esa recompensa, ¿no? Entonces, poder lograr eso es muy difícil lograr que la gente te reconozca tanto, te reconozca tu trabajo, te reconozca todo lo que haces y muchas veces, no les voy a negar que hay muchos partidos que previamente lo pienso y digo, yo tengo que luchar por esta gente y muchas veces me pasa y me dan fuerza. Yo les prometo, les juro que este tipo de cosas me dan mucha fuerza para poder hacer cosas importantes con el equipo y sacar lo que no tengo, porque es así. Tothom cridant el teu nom i cada dia t'ha de posar molt catxondo abans Sí, de sí, no, treballar. t'ha de posar així de dura, Així de dura. I a sobre que el míster no et posi, que la gent surtis allà a escalfar i ja te diu... Eso tiene que ser la hostia. Cada vez que Suave. sales, Sí, es que cada es vez que brutal, sales. es brutal. Algunas se pasan, Yo a veces pienso, hostia, pobre Ya. Mitchell. Ahora no, pero antes pensaba, pobre Mitchell, que a la mínima ya... ¿Tú qué piensas? Bueno, la Ponme verdad que cabrón, ¿no? No, bueno, muchas veces Sí. sí. Bueno, está bien. Pero bueno, pero en definitiva también este tiempo también me he mentalizado en eso. Es una etapa que también
he tenido que superar, ¿no? Poco a poco y aceptar un rol que evidentemente por diferentes cuestiones te llega, por la edad, por lo que sea, porque quizá se quiere apostar por otra cosa o quizá los momentos míos son en otro momento, pero poco a poco yo eso lo he intentado mejorar y de hecho las últimas 2 temporadas estoy muy tranquilo con eso y confiado en que cuando sea mi momento y cuando me necesiten yo estoy ahí. Ahora, claro, es obvio que... Sí, entre métodos que 9 de los últimos 13, ¿no? Bueno, vale, pero eso al final es rendimiento. Sí, al final eso es rendimiento, Vols dir però... alguna cosa segones amb això? No, jo el que volia dir és que jo estic... O sigui, fa 2 anys no acceptava això no acceptaves això ni de broma. O sigui, ni haver vingut a Monteliving ni no jugar. O sigui, un jugador, segurament l'edat també hi fa, però a nivell mental... Sí, es difícil de gestionar, es complicado, porque al final tú piensas que yo estaba acostumbrado a jugar igual 35 o 40 partidos por temporada. Y claro, tener que aceptar esa situación, siendo quizá el referente que soy aquí o la figura que soy aquí, es un tema que tienes que gestionar y no es fácil. Pero creo que lo hemos hecho muy bien y Michel también ahí tiene mucho que ver porque para él tampoco era nada fácil y yo algún día que hemos hablado lo hemos comentado y obviamente que bueno es una situación que había que darle normalidad, intentar darle normalidad y siempre y cuando todo funcione bien. Evidentemente yo he puesto mucho de mí porque aceptar a lo mejor muchas veces estar de suplente a mí a veces me costaba mucho. Pero cuando pensaba o quizá me cabreaba porque quisiera jugar más o lo que sea, pensaba en mis compañeros, pensaba en el jugador que está jugando y en el equipo, porque al final si yo tomo la decisión de tener una conducta negativa o una conducta de no aceptar una decisión que se tome, también estoy perjudicando al compañero que va a jugar. Entonces yo lo que tengo que hacer es apoyarle. Y me ha pasado con el Tati cuando estaba aquí, con Dovi, ahora con Abel, con los chicos que estan ahora. La situació és diferent. també. No, Jugava. però la situació és diferent. Si, almenys a mi, Arnau, tu que havia jugat també a molt bon nivell, una cosa és ser suplente o ser suplent del màxim golejador de la Lliga, que dius, bueno, doncs va, doncs no jugo, i ho deia Marc Casador a la Sotana, Pues me callo, sí. si soc suplent de Frenkie de Jong entra i fa un recital, doncs m'encallo, però entenc que, clar, si els davanters, sense entrar a valorar si ho han fet millor o pitjor, tu et veies per sobre d'ells, o que podies donar millor rendiment d'ells, la situació és totalment diferent. Millor donar millor rendiment estem parlant que era força fàcil, no? Cristian Estuani porta 10 o més gols des de fa 8 temporades. Va arribar, em va fotre 21, 20, 31, 10, 24, 10, 14, 11. En aquestes 3 últimes sent un rol de suplent. Són números molt bons per primera. Yo tengo que decir que este año no lo esperaba ni de broma. ¿Quisiera estos goles? No le hemos callado la boca aquí en el programa. No. Sí, pero tú no te atreverías a decir, yo digo, no dels últims 13 gols, pero que es yo lo entiendo y hasta me parece que normal que lo hayas pensado, no pasa nada. Ahora es un milagro. No, milagro no. Nou dels últims 13 gols. Això sí. Però ha fet 9 dels... L'última vegada eren 6 dels últims 8 gols de l'equip, 6 dels últims 8 gols de l'equip en Lliga. Això és una barbaritat, és que això és números de millor jugador del món. Un gol cada 90 minuts. Ha fet més gols, ha fet els mateixos gols que Tonteta que hi hagués al Madrid. Qui és aquest? Àlex segur ho sap, Vinícius. Vinícius. No ho sabia. No sabies? No ho sabia. Mira que et dediques a això. Sí. No perquè els celebris, No ho celebro. Jo tinc una pregunta relacionada amb el Barça, que ja sabeu que m'interessa amb el Barça. La veritat és bo. L'estiu l'hivern del 2019, o sigui, hi ha hagut moltes situacions que tothom deia que et volien a Uruguai, a Espanya, a tot arreu. Realment va haver-hi l'opció d'anar al Barça aquell mercat d'hivern? En un momento sí, pero nunca tuve... no lo voy a decir, no pasa nada, al final... ya prescrito, lo puedes contar. No, sí, pero nunca, o sea, en ningún momento tuve que sentarme y tomar la decisión de tener que decidir si me iba o me quedaba. En este caso con el Barcelona. Estaba la opción allí, pero no era opción real, sí, ¿no? Sí, hubo un día, una noche que
que la verdad esa noche no dormí, lo recuerdo, porque estaba la cosa como muy caliente, por así decirlo, pero en verdad nunca he tenido que tomar la decisión de decir sí o no al Barcelona. Decirle No, no, al o sea, no llegamos a eso. O sea que, decirle no al Barça hubiera sido duro. Sí, ¿no? bueno, o sea, yo estaba muy cómodo aquí, o sea, que te quiero decir que tampoco es un club grande, es verdad que bueno, seguramente cuando en aquel momento recuerdo que empezó a salir en todos los sitios y tal, es verdad que te mueve. No, és el año que el Girona Sí, baja. jo vull fer hincapié en això, no? Que és un any que el Girona baixa i tu vens de fer molts gols a primera divisió, 2 anys de fer molt bons gols a primera divisió, clar, calen ofertes i tu et quedes a Girona. Bueno, esto es algo que bueno, lo hemos hablado en algún momento varias veces y es verdad, al final cuando haces tantos goles en primera división y creo que fueron 2 años seguidos, que no sé si fueron, no sé, cerca de 40. Mira, van ser 20 i 21. Sí, 41. Bueno, es evidente que llama la atención de muchos equipos, eso es normal. Y en aquel momento, cuando sucedió que nos tocó descender, para mí fue un golpe muy duro, pero muy duro y estaba muy responsabilizado y a mí me chocó, me pegó muy fuerte. Entonces era como que ahí sí tenía yo una espina ahí, ¡buah! Y que, Bueno, por claro, eso te quedaste. bueno, a eso voy, que mira, si hubiera sido, no sé, pensando egoístamente en mí, en mi familia, por dinero, por lo que fuera, me hubiera ido. Yo la verdad que puse en la balanza muchas cosas, pero mi corazón me decía que tenía que quedarme aquí. El primer any... Ets un jugador molt romàntic en aquest cas, no? Sí, que romantitza molt amb el futbol. Sí, es verdad. Pero de verdad que en esos momentos, no sé, había algo que me decía que tenía que quedarme, que tenía que estar aquí, que tenía que ayudar al equipo a subir otra vez a Primera División. Y era muy complicado porque no solo era lo que yo quería, sino que también el club también tenía una situación difícil y no fue fácil poder hacerlo tanto de mi parte como de la parte del club, que la verdad que se portaron increíble, hicieron un esfuerzo brutal también para que yo pudiera estar aquí, y eso también es una verdad. Pero yo lo digo, o sea, la verdad es que me he quedado porque he querido. Entonces, eso es un palo. Aviam. Pero, ¿y los 2 palos que vienen después? Que uno es... Palos vol dir de millones. 31 gols, a primera segona. No, millones no. El primer palo Elche y el... Sí, el primer palo Elche y el segundo Rayo. Sí, no, però jo anava per aquí jo. O sigui, quedar-te quan l'equip ¿Esos baixa... palos qué? Clar, és que... bueno, al final yo creo que son parte de todo el camino que a día de hoy he hecho con el Girona. Al final, todo lo que ustedes están diciendo, todo el cariño que he recibido de la gente, todo lo que he logrado dentro del campo de juego, al final yo creo que tiene un valor increíble por todo los tramos que he pasado. Clar. Porque personalmente he venido a un club con toda la ilusión del mundo, un club que debutante en Primera División, con todo por hacer. De hecho, hicimos historia el primer año, pero claro, los años posteriores son muy difíciles en el club. Entonces, cuando yo decido y tomo el desafío de quedarme, claro, te quedas, bajamos a segunda división en ese momento, te quedas y no logramos ascender, y más de la manera que fue, que el último partido me expulsan. Claro, yo tenía ahí, o sea, eso fue para mí un golpe terrible. Sí, fue de los peores momentos de mi vida como jugador, te lo puedo asegurar. Y claro, 2 años seguidos sin poder llegar a final y no poder ascender, és terrible, terrible. Hi havia un moment que hi havia marques a l'Eport jugant amb el Girona i Cristian Estuani, ho comparo, a primera divisió, a segona divisió jugant amb el Girona. Aquell estiu de 2022... Yo supongo que sabes lo que te acabo de decir, o sea, te acaba de comparar con Marc Gasol. Bueno, a nivell d'importància... Joder, sí, no, el campió de la NBA, hòstia, molt bé, no? Forma part de la mamada, també, això? No, a nivell de transcendència, que Cristian Estuani, que fot 40 gols, estigui a segona divisió jugant amb el Girona, per mi em sobta, i ens ha explicat ara els motius. A l'estiu del 22 anem a una mica alegria, no? També va haver-hi alegria, el 22 puja el Bàsquet Girona i pugeu vosaltres, rua conjunta, una imatge també que pot passar a la història de l'esport gironí, Marc Gasol, Estuani i molts altres protagonistes. Aquell estiu tornem a l'alegria primera. Sí, ese día fue de los,
quizá de los más felices, ¿no? que recuerdo, conjuntamente con lo que te decía del primer partido en Champions. Creo que fue un momento histórico, como dices, no solo para el Girona en sí, sino para el deporte en la provincia, y creo que fue algo que disfrutamos mucho, ¿no? Porque también conjuntamente con el básquet y compartir también con los compañeros y celebrar algo tan especial y tan bonito y emotivo con esa rúa que hicimos, que fue brutal. La verdad que la gente estaba súper emocionada y bueno, creo que fue un momento que quedará en el recuerdo para siempre y un día marcado para la ciudad, ¿no? Con todas las letras. Tenerife va a ser increïble. También. Increïble, Oh, Tenerife, eso fue... Tenerife. Eso para mí fue La nit brutal. abans... La nit abans va ser increïble. El partit... Bueno, per ell no crec, el dia No, d'abans. jo espero que ell dormís. Ara que parlem d'això... Sí, van tirar coets, no? Van tirar coets. Tu i jo sí. Hi havia l'escenari, muntat, a Tenerife. Sí, tenían, Lo claro, tenían todos, estaban convencidos. ¿Esto ¿ves? qué? Es parecido a lo que vos hiciste cuando iba a tirar el penalti. Sí. No, es que a nosotros cuando entramos en el estadio nos aplaudían pues diciendo, bueno, va, otro ascenso frustrado. Guanyàvem, després del que vam fer tu i jo aquella nit, guanyàvem 0-1. Aquí tenim la imatge, que és que clar, tenim un públic meravellós i ens ensenya les imatges a mesura que parlem, Sí. doncs veiem aquí la imatge també una... És la típica que ara surt algun missatger que no toca, això. Mira, mira que tú eres alto, ¿eh? Parezco el Pero- niño del hijo. És que aquesta imatge és per emmarcar, pels amants, brutal. pels amants de l'esport gironí és una imatge brutal. Jo recordo a la gespa de Tenerife saltar tots a la gespa, plorar i aquest senyor d'aquí plorant i abraçar-me i diu esto también es vuestro, que en aquell moment vaig dir Home, l'any de segona vaig col·laborar. l'any de segona va col·laborar, sí. La fiesta no... Cuando eras más joven, no, porque seas muy No, mayor. nunca fui de... O sea, no, nunca... O sea, sí que a veces, no sé, si tenemos algo de celebrar, por ejemplo, con compañeros, lo que sea, sí, asado, vale, ¿no? sí, perfecto. Pero nunca fui de... O sea... ¿Nunca de- fui o nunca me dejaron? No, eso no tampoco. casa. Bueno, a ver. No. Aquí lo que te puedo decir y que creo que al final bueno, en realidad es que mi familia para mí es lo más importante. Y creo que no necesitaba de ese tipo de, no sé a qué te refieres, pero ese tipo de fiesta o de salir. No, una fiesta Yo- normal, ¿eh? Yo És que se't veu a la cara. Claro, que això te sí. veo la cara. No, Sí, no sé. claro. No, una fiesta normal, ahí. Es que, por ejemplo, a él ahora no le dejan. Cristian, és que No, aquí però- tenim Platea, que és el millor Sí. el millor sí que hi ha. Pero en verdad nunca fui de salir mucho, no me o sea, en verdad no me gustaba tanto. Molt de verdad. mèrit la Muy- carrera que ha muy- fet muy sense de- sortir de festa. Sí, sí, sí. Ah, sí. no, Per- no, per exemple, no, aquesta- No, passa, és un cas extraordinari. Aquesta carrera no la pot tenir ni el Solà, no la pero, pot tenir es aquesta verdad que carrera. la mayoría de jugadores Sí, no, es pero normal, o sea, ser a joven. ver, respetable totalmente y Mira cada Piqué lo uno, que decía, claro. cada uno elige lo que quiere y es feliz de la manera que quiere. ¿Sabes que ser él feliz. lo fue a ver el Yo- Barça? ¿Una vez? ¿Ah, sí? Sí, lo fue a ver. Bueno, no lo hemos dicho en todo el año, pero así le tiramos un poquito de flores. Però Cuando era pequeño. una lesió al turmell no, va poder arribar al juvenil. no, sí. no, que su el fill padre- de puta, el fill de puta, el meu pare, no m'ho va explicar. i Su vaig padre fer no se lo ridícul. explicó y no se motivó, hizo un partido de pena y dijeron, este no vale ni para las pipas. No, la frase va ser el teu fill és molt i molt bo, però al Barça volem cracs. Aquesta m'ha fet la frase. No li he perdonat mai, ¿eh? Ja Bueno, vaig- es que no me tenía que avisar si me vino al Barça y no me lo dice el cabrón. Ja, ja Bueno, veiem. a lo mejor lo ha hecho bien, pero a lo mejor tú te presionarías mucho más y Yo estoy eso con tú. también. Sí, pero no eso solo tener también. presión. Yo hoy sí Yo no que sé tengo lo que buena haría. presión, pero Yo no sí, no sé lo Sí, que. si tu hijo lo viene a ver al Barça, ¿no se lo dirías? Yo creo que no. Campions de tal? quart, no? Sí, iba a dir, Campions què tal? de Sí, preferent sí, o... sí. No, de primera. De primera y capa Sí, preferent. Sí. ¿Qué tal, sí, sí. por cierto, tu hijo? No, bien, bien. Si lo más importante es que para mí es que se divierta y se lo pase bien. Eso partiendo de esa base. Luego le encanta el fútbol, él es muy feliz con el fútbol y bueno, él te dice que quiere ser jugador de fútbol profesional. ¿Quieres Pero ser claro, Cristian Stuani? No, hombre, claro. no, él Bueno, a a lo ver, mejor quiere ser No, Messi. él no al quiere ser final, su padre, ell claro, vol ser ell. Bueno, Yo siempre le digo lo mismo, que disfrute, que se lo pase bien y que ya habrá tiempo. Luego si lo hace muy bien y tal, bueno, ya veremos. ¿Cuántos Pero- goles ha hecho este año? Este Más o año ha menos. hecho más de 70 este año. O sea, cuidado con Stuani Junior, cuidado, cuidado. Ojo, Cuidado. Um, Pero es eso. O sea, al final él se lo pasa bien, disfruta, está con su equipo, con sus compañeros súper bien.
y eso para mí lo más importante y lo que cuenta. Acabo de rebre un missatge d'un que és entrenador que me diu el seu fill em va fotre 5 gols. Ja, 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 és boníssim el cabron. Sí, a mi ja em van avisar, És també. veritat, el seu fill em va fer 5 gols. Sí, sí. Cristian, es pot dir que tenen nacionalitat compartida, Catalunya i Uruguai, els teus fills? Bueno, mis hijos, la verdad que están muy adaptados aquí y nosotros, para nosotros también es motivo de orgullo que ellos estén de esta manera, porque, bueno, para empezar, cuando llegamos aquí siempre la ciudad, a nosotros como familia, siempre nos abrió los brazos y siempre nos hizo sentir como que éramos de aquí. Entonces, mis hijos se han criado así. La verdad que, bueno, ellos sí que hablan muy bien catalán. O sea, yo... Sí, eso es lo que te Podríamos fa. intentarlo, si quieres. Una Fue frase. un curs aquí en directe, no? No, s'ha de dir que seria una cosa que es faria molt viral, això. Tu que te dediques als Sí, Reels. però- O sigui, els anuncis aquests del Girona, que tú has de hacer, que a veces hablas un poco en catalán, Sí. ¿te lo tienes Bueno, que estudiar o te sí, sale? sí, los tengo que repasar bastante. O sea, no te voy a negar, a ver, que no te lo voy a negar, pero obviamente que lo respeto mucho y mi sangre, que son mis hijos, que lo hablen perfecto, ya eso también tiene que ser algo... Parlen català o parlen gironí? Bueno, a ver. Anem a rizar el rizo. És broma, és Parlen broma. peixà. És broma, és broma. Parlen peixà. Vas amb l'obridor. Diu, què cardes, papa, què cardes? Bueno, va, L'obridor, no. l'obridor. Està Clar, molt bé tot això que estem parlant, però anem a la part divertida. Anem a la part divertida, perquè és Toni Sí, perquè jo li vull preguntar si es queda o no i Clar, bueno, però- primer s'ha d'animar. Jo li he fet 3 vegades ron i m'ha dit que no. No? No vols ron? No vols ron? Es que no Estàs de lo vacances? veo, no lo veo. Estàs de vacances Jo des de... he preguntat, m'han dit Sí, que pero tampoco soy mucho de Ben fet, beber, ben fet, No, no. Sí que me gusta, no sé, ir de cena o lo que sea, alguna... Buen algún- asado. Vino, sí, buen vino. Un buen vino, tomarte alguna cerveza, eso, pero no soy mucho o sea, bueno, de algun dia quizá, no sé, pegarme una paliza, no me gusta. hem de parar un moment. Esperem un moment, aviam. Hem de parar un moment. Perquè ha aparegut Dekin 1991, Vale. present a la sala, que ha regalat Ah, les subscripcions, per tant, Moltes gràcies. Molt per bé. tant, pel 91 més o menys per l'edat que en té quasi 40, ja està. Ah, Moltes gràcies. A més, amb la boca una mica ferida. és aquest? Moltes gràcies, és aquest. És el de la boca ferida. I després, ara mateix, ha aparegut Anonymous, Ep. que ha regalat 25 subscripcions, per tant, Dekin i Anonymous, que participa, per Moltes gràcies. cert, Andreu Jonola, Rata, li ha tocat una de les subscripcions. Estava que veient. pagui, no, Andreu? Sí, però després d'ahir... Home, ahir amb 3.000 viewers o no sé què, amb un casador. Després d'ahir no estic per dir gaire cosa, perquè vaig ratejar el d'allò, però moltes gràcies, participen al sorteig de les suadores i com sempre gràcies a tots que subscriviu perquè és important, participeu al viatge que fa l'Arnau amb la seva parella a Mèxic aquest estiu. No, Mèxic no, ja l'hem fet. Ja no és Joder. Mèxic. Però a Mèxic no anaves amb els teus amics. Bueno, Mèxic és d'aquí un any. No ens avancem. Som no ens com les avancem. gires del Barça, que No es ens preparen avancem. un any abans. Sí, sí. Ja veus que m'ataquen, Cristian, No, no, va És que ser així la cosa. la cuenta del programa la tiene él. No, la cuenta de dinero. Jo soy mira. el gestor. Han comentado, dale un mate. Pensaba que ibas a traer el mate. No, pero hasta ahora, si no, ya yo no duermo. Joder, no. Sí? El mate se toma de mañana, bueno, yo por lo menos, de mañana temprano y luego a la tarde hasta las 7, 6:30, 7, sí. Muchos en el Luego- equipo, tú, Gazzaniga. Sí, hay varios que se nos han sumado. Hemos Shangel, Sí, Galeano, había- Galeano, el había- delegado también. Galeano. Sí, Gali, hay varias fotos. Una Varias. ratacía. Galeano amb la cervesa i el mate. I de fotre una mica d'anís. Una mica d'anís. La No, cervesa. pero a veces viene de mañana y viene todo así, tal, y digo, necesito un mate. Y le echa el Baileys al... y venga. Cervesa, mate i Belis. No, pero alguno más sí puede haber que ahora no recuerdo, pero sí, Shangel seguro y bueno, Paulo que es el que lo lleva y el gran cebador. Se ha hablado también. mucho de Paulo en esta mesa esta temporada. Sí. De ¿Sí? Paulo, de Van de Beek. Sí, pero no sé si, bueno, Neil ha sido el abanderado, el defensor de Pablo Gazzaniga. No, pero no sé no, si no, qui- no me gusta, pero no pasa nada. Pero si quieres cambiar de pie, no, es después del partido de Vladislav tuvo mala suerte el chaval. Bueno, al final estas cosas pueden pasar y son sus primeras experiencias en primera división y un equipo como el nuestro que la verdad que bueno no es fácil, pero él ha demostrado, bueno, yo que lo veo todos los días y Eso. estamos con él, A mí me han dicho es que es un chico buenísimo. que tiene unas condiciones impresionantes y que Estamos tiene, tranquilos. sí, que por supuesto, sí, yo creo que sí, al final tiene mucho crecimiento todavía por hacer y bueno, presente y futuro creo yo y bueno,
Ojalá que pueda seguir. Va ser el tuit que vaig fer jo, present i futur. Ara no te l'esperaves, aquesta. Present i futur. és que no. Present i futur. Però sobretot, tranquil·litat, no? Voleu 9 preguntar anys. per algun nom propi més? No, sí, jo Sí, molts. tenia, perquè clar, si Avui- Juanpe se va a atracar más, Juan Carlos, Ah, a ver Juanpe qué, qué, Juan, Juanpe qué, Juan- se va. Juan Carlos a ver qué pasa. Te quedas solo. Eso no lo sé. Bueno, eso sí, no lo pero digo, pero bueno, ¿Te quedas? ¿Te quedas? Pues no lo sé, no lo sé. Ah, no ho sabes? No saps si et quedes avui. Hòstia, para, que per això no el deixàvem venir. Esperem. No, però va, que això és sèrio, això és sèrio. No, es un. Bueno, has hablado de Juanpe y Juan Carlos. Al final tampoco sé, ellos tampoco han anunciado nada y obviamente que son jugadores referentes aquí y que bueno, yo los considero muy importantes para el equipo y todo lo que han hecho, lo que han logrado con este club también y bueno, ojalá que lo que sea para ellos sea lo mejor, evidentemente, ya se lo he dicho y para mí son... Lo tuyo. Lo tuyo, si No, Cristian, lo pasa, mío vamos, que- vamos a- No. Tens un any més de contracte. Ja els aplaudirem. Sí, bueno, pero esto, mira, es un tema delicado que a mí personalmente es algo que no me gusta hablar demasiado porque respeto todas las partes, el Girona lo respeto y siempre lo voy a respetar. Yo, si hay algo que les puedo decir es que siempre le he dado la prioridad al Girona desde que he venido, siempre, y siempre se la voy a dar. O sea que la prioridad es estar aquí. Por ti te quedarías. Pero hay cosas que no dependen solo de mí. Pero si el tema, Ya, si pero el, yo- no, pero si si el tema es dependiera de dinero, ti, aquí yo- tenemos uno que tiene muebles, uno que tiene seguros. O sea, si hay que hacer No, bote, pero no, y no apartamos va- las no tablas, va- Piensa que apartamos... Platea factura mucho en una noche. Es tema de dinero. No. A ver, esto no se habla así. Bueno. Para empezar, te lo puedo decir aquí Bueno, sin problema. Le puedes decir Entonces, subnormal No, o algo. no, o sea, no, sin no. problemas, Sí, sin pot problemas. Pot ser tema de diner i tema que no el vulguin. Si és que no el vulguin, doncs han de dimitir tots. No, si no, és al tema fin- de diners... Esto es, te repito, para dejarlo claro y ser concreto en eso, mi prioridad es estar aquí y el club lo sabe. A partir de ahí, bueno, hay cosas que no dependen de mí y que, bueno, ya veremos los próximos días qué pasa. Pròxims dies. Bueno, es que ahora... Encara hi ha- És que ahora esteu aquí molt tranquils i jo no estic tranquil. Jo- No, yo pero no estoy tranquilo, yo tengo una tampoco. duda que yo no sé si tú sabes, te voy a preguntar, no sé si lo sabes. ¿Tú crees que depende solo del club, es decir, del Girona Fútbol Club, o crees que el City Group como que se puede meter? La propiedad, es que da muchas La propiedad se vueltas. puede, No, se sí, puede sí. meter por medio. No, depende del club, del Girona, de los propietarios, el que decida, el que quiera. O sea, no... Porque ha pasado con fichajes, lo hemos explicado aquí más de un día, que ha habido algún jugador que por determinadas características, Bueno, edad la o cualquier renovació otro, d'edat, pues a lo mejor d'edat no viene porque no entra en las características que quiere el grupo para su proyecto. Però Bueno, porta, claro, al final, porta 8 anys. Yo vull no te dir lo que- puedo, eso yo no te lo puedo decir. Al final es el club que tiene que decidirlo, decir, no sé. Tindrem un estilet molt... mañana campanya, mañana campanya. No, demà es que- obrim tots els diaris, TV3 y todo això amb aquestes declaracions a Monteliving, però no puedes decir nada para tranquilizar un poco a la gente. Si te parece poco lo que he dicho... Bueno, que tú que Porque vale, si depende de él, pero se es que- queda. ya, pero es que en dos partes, si solo quiere uno, no puedes estar tranquilo. Si depende Bueno, de él, se pero- queda. Pero yo ya lo he dicho. El contrato, yo vi el anuncio de que estuvo en 2026. Ah, es verdad esto. Nos engañaron. No te engañaron, pero la verdad es que, bueno, tampoco, te repito, o sea, no me gusta hablar y creo que no me corresponde hablar de mi contrato personal con el club y creo que es algo confidencial, siempre he respetado al Girona al 200% y siempre he estado agradecido, lo he dicho muchas veces. Pero te repito, no, Nil, es algo que bueno, que hay que ir trabajando y que ya veremos qué es lo que va a suceder. Como, si no lo hubieras trabajado durante 8 años. Muy bueno. Bueno, pero- la última. O sea, el 30 de junio puede ser que estés libre. No te puedo decir eso. Vale. No te lo puedo decir. Pues ya lo has dicho. No te lo puedo decir porque al final tampoco quiero No, ya, ¿sabes? ya. crear, Es normal, crear sí, sí, no alguna pasa nada. sensación o lo que sea que no tampoco lo quiero eso. Pero Més bueno, clar ya l'aigua. está, es lo que... Más claro, Bueno. si depende de él, se queda. Ya está. Més clar l'aigua. Passem a altres temes, perquè clar, ens hem de conèixer una mica més personalment, jo crec, Cristian, amb tots quatre, i la gent vol conèixer la persona Cristian Stuani, els seus hobbies, les seves aficions, perquè més enllà del futbol deus tenir altres inquietuds, o no?
No. Ens destrosses la secció un moment. ¿Te refieres a cuando era más joven? Si tenía Ara, qualsevol moment de la teva un vida. día libre, un día libre. En tu un día libre mío, mira, yo soy muy familiero, Vale. o sea, muy familiero y cuando tengo libre lo que intento es disfrutar tiempo con mis hijos y con mi mujer. La verdad es que nosotros tenemos una vida muy ajetreada, nos vamos mucho tiempo fuera. Y cuando puedo y tengo libre me gusta compartir y disfrutar ese tiempo que creo que es muy valioso para poder compartir con ellos y bueno, y verlos crecer, disfrutar, jugar. Joder, Bueno, pues con el hombre pequeño... el hombre perfecto, ¿tienes algún defecto? Sí, tengo muchos defectos, muchos. Estic començant a Però, patir per bueno, la teva. però- Me siento mal porque a lo mejor yo no... Aviam estic- si avui no dorms al pis. Ja. Cristian, però, per exemple, pel·lícules, cançons, música, cultura... Música me gusta mucho Eros Ramazzotti. Vale. Mucho. me Ets gusta clàssic, mucho. eh? Sí, sí. I vaig veure David Bisbal en el teu Instagram. Sí, bueno, pero eso era más porque mi familia quería ir a verlo. No soy tanto fan de David Bisbal. Tranquil·litat, doncs, a la Sí, sala. pero sí, me gusta el reggaetón, me gusta, bueno, ahora con mi hija y todo esto, es verdad que escucho bastante, de hecho cuando vamos al cole o lo que sea, escuchamos bastante música y bueno, hay cantantes que, pero bueno, es lo que te digo, ahora se me viene a la mente Eros Ramazzotti porque me encanta y cuando ha venido a Barcelona también lo he venido a ver y me gusta mucho. Kenti, Eros, Ramazzotti, sisplau. Uah, seria Espectacular, eh? Ens deixa anar aquí. Un moment, ja sé que us vaig fent intervencions, però hi ha molta gent avui al Sí, xat. sí, sí. En Gerhard, evidentment, que ens ha regalat 25 subscripcions. Avui, a part de les col·laboracions que Mare de fan, Déu. ja estan regalant. Merci, Gerard. Carai, tu. I també l'Andreu Casta, que s'ha subscrit i ha posat el plateasso. Com ho teniu? Fem el primer sorteig? Sí, anava a dir el primer sorteig. Sí? perquè si no, hòstia, temps som. Sí, doncs Plateasso. Plateasso, la VIP del sorteig, Platea. una VIP de Platea que va molt cotitzada, eh? Joder, si va cotitzar. Nil Solà es passa el dia ja a les VIPs de Platea. Sí, I més jugadors del bàsquet Quants Girona. diners t'has pogut gastar a Platea en la Jo, teva mira, vida? hi va haver un dia que vaig comptar el que m'havia deixat a Platea i no vaig saltar pel pont que tenia davant de miracle. No, i no és broma. I algun altre local, també. Va, aviam si tenim un guanyador o guanyadora d'aquesta VIP per anar... I si no, fem secció i... No, el per guanyador això, surti O sigui, després. així llavors podem fer la següent. Sí, ens diu el guanyador ara mateix el nostre realitzador. O jo o algun amic meu. Aviam, Kills 80. Qui? Kills. Kills. O Killis, perdona. Killis, doncs mira, 80. Killis, si ens pots enviar un missatge per les xarxes socials, Instagram, sisplau. Instagram, el més fàcil, doncs t'ho gestionem. Anem a la secció? Anem a la secció. Va, anem vamos a secció. reírnos un poco. Sí, home. Secció, endavant, careto. Cristian és tu padre. A nivell de és tu padre, m'ha agradat a mi, eh? M'ha Es la agradat. primera vez que le cambio la voz al muñeco. Perquè sempre, vull dir... Sempre una veu així com de Santa Claus, però avui era d'església, perquè és Tatuani, és tu padre... Bueno, vull No dir, cal que és el- et justifiquis, jo ho hem crec que- entès tots, crec. Sí, no, Tots els de la sala ho hem és el entès. pare de tots els que estem aquí. Normalment les fas molt dolentes, però avui era fàcil d'entendre i bona, per tant, ja està. Vale. Sí, no, A veces no xapó, la entienden, xapó. A veces no la entienden. Vale, una cosa, la secció és això, el que he dit. Las preguntes, preguntas. vale, Sí, vale. haremos un test de preguntas rápidas. Vale, estará aquí también. No, te No, las leo, pateixis. res, són muy fàciles. Las leyes tú todas, ¿vale? Vale. A ver. No me la líes, ¿eh? No, son fáciles. No, y porque no me han dejado, porque sí. No, no, ya me Doncs va, imagino. afegeix alguna. Tranquil. Millor gol que has marcat. Al Real Madrid aquí en casa, el día que ganamos 2-1. Partit que més recordes. Tenerife, Un jugador perquè et dongui l'últim passe. Porto. Moment més tens al Girona. El año que me expulsan contra el Elche. Moment més especial al Girona. El día del debut de la Champions. Central amb qui més t'has barallat. Uf, pues muchos. Yo creo que muchos. ¿Alguno que Ahora te haya decir sido uno. un poco mal? Un poco marrano. No, hay varios también. Tenemos buenas peleas, pero Bueno, siempre, tú siempre- tú también. te, Sí, tú también te unes, pero ¿eh? yo sí de ¿Te esto gusta? no me quejo, pero Sí, sí, sí.
bueno. Tú me repartes. quejo. Dime uno, si es David López le ha roto 3 veces la nariz. Ah, pues, esto mi te estoy hermano, hablando ahí también. ya somos Vale, luego. compañeros, mi hermano. Ya está, es tu hermano, ya, Sí, ¿eh? sí, por supuesto. Ya, dime Pero, no sé, Sergio Ramos a lo mejor. Es muy bueno y que también hemos tenido también... Bueno, pots dir el que vulguis de Sergio Ramos, aquí ningú el defensarà, crec. Ídolo de la infancia. Básquet o baloncesto. Zidane. Una persona Zidane. especial del club. Del club. No hace falta que sea de la plantilla, ¿eh? No. O que no sí. sea. Quique Cárcel. Ah. En medio de la renovación. No, pero te puedo dar los motivos si quieres. Sí, donos. Los motivos porque fue el que me ha traído aquí. Al final es eso, una persona que yo creo que si no hubiera insistido tanto con mi fichaje, quizá esto no existiría. Le han caído palos este año aquí que cárcel, ¿eh? Bueno, pero el año pasado habría Lo tenido hizo, también... sí. Bueno, al final es fútbol. L'equip que més t'ha temptat per marxar de Girona. Hostia. Wow, esta es complicada, ¿eh? Esta es complicada. Puede ser por dinero, puede ser por ambición del equipo, lo que te venga. Por proyecto, por amor. Y si paso palabra, Te fem un extra. hacemos un extra. Porque tampoco, es que no sé. No, Ha habido muchos. Qui, Sí, qui, que nos quedamos con esa respuesta. habido Ha habido muchos. muchos. En Madrid. qui serà el futur capità del Girona quan marxi Cristian Estuani? Eso es predecir el futuro. Pero bueno, en este tiempo es verdad que estamos intentando ir preparando. Yo creo que Arnau porque creo que bueno, lo estamos preparando. Ja té el tall, ja està. Ja. No, si era la resposta que volia, per tant ja està. Mejor amigo del vestuario. Tengo varios. No te puedo decir uno porque sería injusto. Bueno, no lo van a ver. De varios. No, sí, como... Pues el trío la, de varios, dos o tres. No, de mira, varios. con Gazzaniga comparto mucho porque, bueno, compartimos el mate, tenemos prácticamente misma cultura, pero bueno, Juanpe, Juan Carlos, Arnau, es que te puedes nombrar muchos. No està mullant. Jugador amb més talent amb el que ha jugat al Girona. Está difícil, ¿eh? Juega Complicado, mucho, ¿eh? Borja García, Samu Borja, Saiz. tío, que el primero que se me viene a la cabeza fue Borja García. Baena. Tiene una calidad. Baena también, sí. Pero no jugué tanto con él. Ja, entonces me voy a quedar sí, con més. Borja. Borja, uns quants Va, que anys. aquesta està bé. Millor entrenador que has tingut. ¿Al Girona o en todo? Lo que tú quieras. Lo que tu quieras. Pues mira, Maestro Travares, de la selección de Uruguay. Posició que tindries al club un cop retirat. O sea, ¿dónde te imaginas en el Girona una vez retirado? ¿Qué posición? Buah, es que he pensado varias, la verdad. Todas, ¿no? También Cualquiera, se donde, puede- donde te también- metan y te también paguen se un poco pueden más. saber. No, Entrenar, pero director tú deportivo. tienes el dinero Sí, ahí sí, metido. sí, que sí. Sí, no es sí, todo, sí. no es Sí, todo sí. eso, ¿eh? Entrenador, director deportivo. Yo Director creo que, deportivo. no sé, la verdad es que imaginarme algo que no sé si va a pasar. Es que no sé qué decirte. Comida de Uruguay El asado o de aquí. de Uruguay. De Uruguay, eh? Alguna extra que vulguis fer, no? Si algú vol fer una, jo en vull fer una, va, ja que estem així. Vale. Hòstia, se m'ha oblidat, tio. Madre mía. Soc molt dolent. Sí, perdona, producte gastronòmic d'aquí a Catalunya, que t'agrada més. El chuchu. pero El chuchu? No como muchos, pero me gusta. T'agrada? Me gusta mucho el dulce. No como Mira, muchos. va, arroba totes les No, es que no, si Instagrams no... de- ¡fua! Hostia. Vale, Sí? i un restaurant de Girona Això. normal. O sigui, no el Sella Can Roca. No, clar, un que pugui sortir d'aquí i anar-hi. No cal ser a Can Roca, sí, un normal. Un restaurant de sitio Girona. Sí. Que te guste. Ha sido el shot, ¿eh? O de província, de No, comarques. no, el objetivo es que me digas uno, sacar el corte y que me inviten a comer. Si no, no. No, el que está aquí en la Plaza Cataluña, que ahora no me sale... El Sinofós. Sinofós. Sí, si no fos. Me gusta mucho. Amb Marc. Sí. Molt bé. I l'última que acabem de dir pel xac és bona. Aviam, la llences tu? Gol a la Champions o gol que valgui un ascens. Hombre, es el del ascenso, seguro. No, clarísima. El otro día veient el Llevant, es increíble. Pocas sensaciones como la de un ascenso, ¿no? Sí, eso es brutal. Y más que nada, yo la que he tenido aquí, la sensación esa es impresionante. Por todo lo que hemos vivido antes. Es que... El Levante igual, que el año pasado les meten en el 93 de penalti, no pugen, Buah, també sí, portaven, no, portaven molt de temps allà. Sí. Allá No, por es duro. La verdad jugaste que en el ese momento- Levante? Sí. Estoy contento que hayan ascendido y
y es un club precioso y el recuerdo que tengo es muy bonito. Estuve una temporada ahí y la verdad que la gente espectacular y estoy contento que hayan ascendido. Muy contento. Y hablando de Uruguay, ¿qué ha sido para ti jugar en la selección? Sobre todo porque a día de hoy todavía tienes la foto de perfil, todavía tienes Sí. con la equipación de Uruguay. Y va a quedar ahí, porque eso para mí es lo más grande. O sea, poder llegar a vestir la camiseta de Uruguay y defender tu selección es una sensación que es difícil de Y explicar. vaya delanteros, Luis Suárez, No, no. Cavani. No, la tenía difícil, ¿eh? Flipas, Oh, la tenía muy complicada, pero bueno, pude disfrutar grandes momentos, he vivido una etapa excepcional en la selección y bueno, para mí es uno de los logros más grandes que he tenido como futbolista y de lo que he disfrutado más, porque es algo que no, es como te digo, defender la camiseta de tu país es impresionante y es difícil de poder explicar lo que se siente. A mi em fan enveja, tu Arnau segur que també. Aquí no. Això de que tinguin tantes Sí. ganes de representar un país. Sí, Jo sí, sí. vaig demà al partit del medalló. Sí, demà hi ha... Selecció catalana? Sí. Selecció catalana. On juguen a Sabadell? No, Johan Cruyff. El Johan Cruyff. Estàs informat. Jo que No, volia és que fer el jo- d'allò de que érem catalans, tu i jo. Ja, ja estic quasi de vacances, pràcticament. No, Bueno, però bueno, sí, sí. com tot l'any. No, com tot l'any, no, cabrón. De director deportivo, ¿te has visto? ¿Has imaginado? Fichando. Menos. Menos? Sí. Aquest any el Girona ha gastat menys del que ha ingressat l'any de Champions. Stuani, si hagués sigut de càrcel, quin plantejament hauria fet? Buah, es que esto... Un año para hipotecarte con todo, un año crees que habrías hecho lo mismo. Estamos jugando un poco. No, ya te veo. Ya. Monopoly. O sea, llevo 8 años para hacerle una entrevista, pues como mínimo... No, tampoco, se va a poner a llorar ahora. No, que- no. No, pero bueno, claro, no sé. Si un nos poco vemos- llorón, es un nos poco vemos llorón, cada sí, rato, sí, si un te poco veo llorón. en todos lados. En zona mixta, Max. Zona mixta? Sí, también. Vale. No, pero bueno, al final creo que al final se apuesta e intenta. Yo hubiera hecho un poco lo que se ha hecho, intentar tener jugadores en propiedad y poder crecer como club, evidentemente, aprovechar el momento de que quizá hay más de dónde coger, ¿no? Por así decirlo, y intentar esto, evidentemente que para mí la liga es importantísima y hubiera bueno, eso, he pensado quizá en eso, en reforzar O sea, mucho falta quizá un para poco- estar eso, muy bien en la liga y también, evidentemente, tener un equipo para disfrutar y competir en la Un Champions. poco de gente de presente, algo más contrasta, porque es verdad que a nivel de crecimiento del club está bien, pero son experimentos como lo que eran Dovic, Savinho, todo, pero algo más de gente ya contrastada, que ya tuviera la experiencia de haber jugado la liga o una cosa así. Ya, lo que pasa es que esto es difícil porque yo darte una opinión de lo que pienso, lo que sea, puede generar algo que la verdad no Y a no todo tiene lo pasado- ningún a sentido. todo lo pasado muy Y fácil. claro, porque claro, si ahora hubiéramos este año entrado otra vez en Europa, claro, todo sería color de rosa, pero como no ha sido, yo creo que no es oportuno de mi parte dar una opinión al respecto y más que nada siendo capitán y queriendo el club como lo quiero, porque en definitiva creo que todos al principio de temporada y pensábamos en que y teníamos tal ilusión de que iba a ser un año muy bueno. Bueno, hay que sacarle lo positivo, como dije antes. Bueno, creo que es eso. Hem de treure el positiu d'aquesta temporada perquè hem de recordar també que el bàsquet Girona s'ha salvat i tenim un patrocinador. Cristian, aquesta fusta és de Ferreres Nadal. Ferrer Nadal. El parquet de Fontejau, que ja has anat uns quants cops, no Fontejau. Sí. No ha vingut avui perquè està fotent son tiberi per variar. Bueno, però ha vingut representació de l'empresa. Envieu-lo aquest tall. No, però és cert que és molt important que a Girona es continuï jugant a esport d'elit. I ara mateix també tu representes, en certa manera, la marca Girona. Orgull gironí. L'orgull gironí. No, Que però no el podcast, Estàs, No, la marca. Estàs fins als nassos de fer actes de patrocinadors. Això és veritat, eh? Estàs fins als nassos. No, ya te lo digo yo. Bueno, pero a Sí. ver. Bueno, pero es que sí. Siempre cumples. Siempre Bueno, cumples. yo- Ya te lo digo yo. es Es una que- opinión mía. Normal que la gente le quiera, ¿eh? Claro, No, pero hay cosas que ya al final tienes que, bueno, que aceptar y es parte de un poco de todo, ¿no? Que en definitiva el fútbol genera esto también y estas cosas también son importantes. Al final si quieren que estés tú bueno, es necesario por lo que sea, al final mi predisposición siempre
siempre la correcta, ¿no? Tampoco me gusta que se pasen porque al final yo tengo vida y también tengo que hacer otras cosas y evidentemente ocupar mi tiempo también en muchas cosas importantes, pero obviamente que mi ayuda siempre está y mi predisposición también, entonces creo que eso también es bueno y no solo para los patrocinadores, sino para Yo creo que eso la te ha ciudad dado en sí, eso te ha dado un plus, porque has cumplido, para mí, demasiado en ese aspecto, ya te lo he dicho personalmente, pero me gustaría hablar, abans has dit lo de l'Espanyol y David Sí. López y tal. Sí. ¿Cómo llevas que Girona y Espanyol, no quiero generalizar, pero bueno, hay una rivalidad ahora pues por todo lo que hay? Sembla l'únic que vas fallar de la cançó, que han quedat per davant. Me cago en... Sí. Ah. ¿Te gustó la canción? No, la canción está espectacular. No, pero ahora- Lo único que quitaría sería el nombre de mi compañero. Ah, bien. Pero No, la ha hecho Alex, que hoy pero no ha no hecho me ninguna equivoqué. pregunta incómoda, la hizo Alex. Pero no me equivoqué. No sé, no sé, yo, Es una evidencia. A ver, Es una la evidencia. idea está espectacular y Ahora cantaremos. vale, genial. Y la voz Pero está es bien. lo único que cambiaría. Y la voz también la cambiaría seguramente. Bueno, yo creo que cuando la escuché tenía menos ritmo que Estuani con 50 años. Ara, el ritmo de Ramaderia has de verlo. Luego te la Bueno, cantaremos. sí, està No, la preparat. cantarem segur. Luego te la cantaremos, pero... Lo bo va ser que va dir, nois, canto jo i vosaltres només feu els coros, perquè ho faig molt bé. I jo vaig pensar... No era porque lo hiciera muy bien, era porque tenía más sentido hoy para no ir tan descoordinados en toda la canción. No, Tinc una idea la cantem segur. Sí, sí, Una la que cantaré volia- segur. Però li volia preguntar per aquesta Idea rivalitat. boníssima de retoca un dels nostres... Fot un que la patí, canti, fot un patí, una idea. que la canti Eros Ramazzotti, la cançó. Ah, la podem fer, ja la farem amb intel·ligència artificial. Es pot fer Pot això? fer això? Hòstia, sóc boomer jo ja. Però- Es pot fer És això? molt complicat. Però Bueno, va, el tema jo vull espanyol. parlar de la rivalitat amb l'Espanyol. Tu has jugat... ¿Cuántos años? en Espanyol? 3 años, 3 años, ¿eh? temporadas. ¿Cómo lo vives tú personalmente? Bueno, Un partido importante sí, para la afición, Sí, para el un partido club. que, bueno, es importante, es un derbi, pero yo con normalidad. La verdad que, bueno, las veces que nos ha tocado, siempre he intentado lo mismo, intentar dejarme la vida por mi club y por mi equipo, y independientemente de que tuve un pasado allí muy bueno, porque la verdad que también les tengo que decir que también disfruté mucho y también soy un poco perico. Y no se lo voy a negar. Ángel también. Ya, pero la verdad que viví momentos muy... Sí. Sí, y yo sé que hay rivalidad y que la gente también, que con el Español es una rivalidad, es un derbi, pero bueno, personalmente también tengo grandes recuerdos, también fue una etapa muy importante en mi carrera, logré llegar a la selección cuando estaba en el Español. Llegamos a semifinal de Copa y también, bueno, en la liga hicimos ligas muy buenas y no te voy a negar que disfruté mucho de esa etapa. Entonces, para mí, estando acá y siendo un referente y tantos años de goleador, y claro, evidentemente que me debo a mi equipo, y yo ahí cuando hay un partido de esa magnitud, claro, yo ahí no tengo amigos. I aprofitant el tema de l'Espanyol, què va passar la primera vegada que va arribar David López al vestidor del Girona? Perquè és Bueno, yo no lo sabía. Sí, sí, eso. aquí va haver-hi cops de Yo colze. no lo sabía eso. Home, és Que hubo un pique. es que que hubo- Alex no, hasta pero no hace 5 hubo un años. pique. No, Gajes bueno, del al oficio. final bueno, esto... A ver cómo lo ya- justificas. No, que no tengo que justificar nada, simplemente... Lo que lo reventéis por... No digan eso, no es así. Al final creo que son acciones de juego y que, bueno, desafortunadamente sucedió eso y él, bueno, al final... Sin creer. A ver, que son acciones, al final los partidos a veces se ponen Delantero, pero picantes ya y está, tal, como y, tantos. bueno, No pasa nada. Sí, sí. Pero no es que... Entonces, cuando él ficha por el Girona y viene, claro, nosotros no habíamos tenido quizá una conversación después de eso como para, bueno, quizá volver a tener una relación buena, ¿no? Entonces creo que era un momento idóneo y nada más llegar enseguida, o sea... Fue muy rápido, o sea, yo no tengo al contrario, yo se lo dije siempre, no tengo ningún problema y ni tenía ningún problema. Vino él a buscarte? Sí, no?
No, yo recuerdo cómo fue. Estaba en la sala no me acuerdo si era haciendo pliegue o qué, y en la sala de fisio. Yo entré por la puerta y nos encerramos allí y empezamos a hacer ruido como que... Pero en verdad nos dimos un abrazo. Yo le dije que estaba encantado que estuviera aquí. Nosotros fuimos compañeros en aquel momento y nos llevábamos de manera espectacular. A día de hoy hemos compartido y mucho tiempo en el Girona también. Es un gran profesional, es una gran persona y bueno, te digo la verdad, o sea, ahora mismo siendo mi compañero, A la guerra, si ¿no? tengo que luchar con él y más a alguien... Home, es uno de los que están bien para ir a luchar y para tener a tu favor. Me gusta. Feu una cosa, estem ja a la recta final del programa Ja i t'has vull parlar... fora? No, encara no, però vull parlar de Cristian Portugués. L'has esmentat abans, que ojalà et facin assistències no tota la vida, però per assistències, nois, sempre tenim una assistència. Portugués, No, sempre tenim una assistència aquí al programa i és molt important sempre estar doncs, ben assegurats. Ah, home, això és la part És important. molt important, Cristian. Tu estàs ben assegurat, no entenc? Sí, bueno. No ho sé. Espero que sí, no? És que no sap on anem, no sap on anem. Perquè clar, tenim patrocinadors aquí nosaltres i els hem de donar totes les gràcies possibles, perquè clar, Baldellou... No, important, Valdelló Asegurances, carretera Barcelona. Tiene un sitio perfecto para casas, perros, motos, Todo, muebles, todo, todo. Te todo. pueden asegurar todo. Jugadores de fútbol... Sí. Alex Luna, que Bueno, yo hacen hacer pis. creo que te podrían asegurar incluso el pie. De verdad, ha pasado con algún futbolista que se ha asegurado la mano. Yo antes que asegurarte el pie te aseguraría la cabeza. Bueno, sí, es verdad, la cabeza, claro. Lo que queráis vosotros mismos. Ja ho firmem, ja ho firmem. Hacemos un Ja que contrato y ya recollim está. No, però moltíssimes gràcies perquè avui estem a l'últim programa Sí. i és de Per ser cert, agraïts. després, o sigui, Àlex Luna, ara t'he preparat una speech de gràcies a tothom i tot això, d'aquells que es fan eterns. Sí, sí. I també tothom té una carta personalitzada. És veritat. Et donen les gràcies, està molt bé, perquè evidentment sense els patrocinadors no seríem aquí. Però anem a... Jo necessito saber alguna cosa, alguna anècdota, alguna Sí. cosa, sí, ¿no? Sí, anècdotes. Hombre, llevas 8 meses sabiendo que tenías que venir aquí, alguna cosa tendrás preparada. No, la verdad. ¿No? No, Lo mejor sí, es lo que improvisar. hice antes, al final, yo... Ninguna la anécdota... Si pots aprovar una mica el micro. Adai vino aquí y dijo que un día se quedó enganchado porque le cortaba el pelo a los compañeros y que un día por poco se queda en el sitio porque desenchufando la máquina. ¿Tú no tienes ninguna anécdota De ese tipo, sí. Buah, es que Bueno, a esto va a ver, ser- quedarse enganchado Va, pues en la corriente es difícil, pero Pues alguna yo- anécdota de yo- vestidor... Te pregunto jo, relació d'Estuani amb els joves, Sí. com ha sigut? És la mateixa ara que abans? Ara és diferent? Perquè també el paper d'Estuani, jo recordo un dia que Valeri no li va donar, era claríssim per donar-li, se la va picar i va xutar i una mica més i el nano queda allà. ¿Cómo está? Ah, no, de esto, Sí, de cosas este así, tipo, estas sí, alguna no, de que a estas. ver, no sé, si hay alguna jugada o lo que sea, me ha pasado, ahora no tanto, porque ahora ya es como que ya pasa un poco, pero sí, puedo recordar alguna, que si, no sé, imagínate que decide fumársela y estoy No, solo. la de Valeri, Claro, sí, luego sí, van a yo- que- ¿sabes? La Valeri, Claro, Valeri no a sé si terra. quieres que lo recuerde, pero yo recuerdo una con Miguel. Sí. Con Miguel fue, Sí, sí, fue y no buena. sé si No, fue- Con Miguel fue y buena. Y brazos de Miguel. Sí, sí, Yo no- con Miguel. a la- en la vida, Y sí, de sí. hecho lo comentamos y nos reímos, que eso es lo bueno, que al final Bueno. esas son de las cosas buenas. Reímos, pero un rato después. No, sí. No, a ver, Dos también- dies després. Sí, va. No, pero tenemos una excelente relación y nos llevamos súper bien. Pero es verdad que yo creo que él no me conocía demasiado. cuando vino. ya. Y bueno, y nada, fue muy... O sea, fue una jugada Sí. como muy... Un centro muy de, muy claro, muy sí, de las sí, mías. yo me O sea, acuerdo. esta de Un centro que- claro, era un centro sí, claro, y bueno, yo le grito porque no ha tirado el centro, no sé si le ha ayudado, ha tirado al arco, no sé. Y claro, él se rebotó y se lo tomó mal. Miguel tiene carácter, ¿eh? Y no me acuerdo exactamente qué fue lo que me no, dijo, no, pero... no, pero no era... Es que te diré una cosa, no era ni un partido oficial. No, era un No, amistoso. era un amistoso contra Era un Osasuna, amistoso, creo. era No, un no, amistoso. amistoso Exacto, contra, exacto, o amistoso contra Osasuna en Montilivi, Montilivi. que no hi havia espectadors ni hi havia No, y se nada. porque escuchaba, había el se mundial- escuchaba, y se había el escuchaba. Mundial de Qatar, puede ser. Exacto, sí. Sí, y me acuerdo estar en la tribuna de prensa y Sí, pensar, sí, sí. y Miguel haciendo brazos y yo Sí, pensando, sí. guau, este aparece sacrificado mañana. No. Allí a No, Plaza pero Mayor, sí la Plaza Independencia, Miguel allá pensando. Sí, pero al cabo de nada, al cabo de media hora ya eso estaba solucionado. No, No, la relación es buena, pero ¿la relación con la plantilla del año pasado se mantiene, por ejemplo?
Con los que se fueron, dice. Con los que se fueron, sí. Bueno, No sé, a el veces típico grupo de WhatsApp bueno, de por ejemplo, temporada o... no, esto ya no, esto no, esto no. No, grupo de WhatsApp al final cambia la temporada y eso ya No, se lo sigue. digo porque muchas veces al término de los partidos, cuando el Girona gana, muchos de los del año pasado, Alex García, Sabiño, Couto, comentan. Sí, Aleix esto sí estava lo he l'altre visto. dia- Sí, Aleix Aleix estaba viene el otro seguido, día. viene Sí, muy sí, sí. seguido, lo Que vemos bastante. Que per cert, Sabio también está muy pendiente también y siempre nos escribe y siempre está, bueno, Jan Couto también, Artem también, Eric también. Bueno, lo que pasa es que también yo creo que es normal porque ellos aquí la temporada pasada yo creo que disfrutaron mucho y pudieron explotar lo bueno que son y en definitiva tienen un gran recuerdo y es normal que sigan al equipo, que estén con nosotros, con los jugadores que han quedado. Increíbles, sí. Y eso habla muy bien de ellos también. Bueno, ojalá que algún día lo volvamos a ver con la camiseta del Girona. Aleix, que vaig anar a preguntar-li després del partit i em va dir que quin desastre l'altre dia. Quin desastre. Bueno, desastre al partit en general. Sí, va ser una mica deslluït al final. Sí. El tema, no sé si podem preguntar, porque también estoy haciendo yo las preguntas compromeses hoy. Bueno, El tema un poco de la fiesta y todo, cómo acabó todo, cómo lo visteis, ¿no? Porque supongo que el tema, el calor, los jugadores para adentro, luego la gente se había ido, como... Sí, también yo creo que un poco, quizás fue un poco descafeinado, por así decirlo, por cómo terminó el partido. Quizá la gente estaba un poco fastidiada o lo que sea, pero bueno, cuando nosotros nos vamos al vestuario, ¿no? Y al final es un poco un protocolo de hacerlo para despedir a la gente, saludarlo, agradecerle siempre por todo el apoyo y bueno, es una idea que a mí personalmente me parecía que estaba bien. Luego cuando salimos al campo y vemos que no había nadie, Pero era ahí va ser difícil de por ver. la noia que cantava. Había muy poca gente. A mí me dio la sensación, lo digo por lo que... Pero quizá por lo puede he ser leído que en quizá redes, no había por lo que he mucha leído en información redes. o algo así. O No, que- es que Yo creo que de mucha lo gente no se enteró, pero claro, me da la quizá no- sensación quizá no- leyendo en Sobretot és el redes calor. que era mucho más por pero el es que calor que pasó allí. el te vas a- calor, a ti no vas te a olvides poder que durante el chutar partido tres o cuatro, hubieron tres o cuatro 2 o que 3 ya- parones No, que tres seguro. claro. La gente que entonces- no sé... Que esto ya es otro, decíamos, que esto incluso- es otro, de jugar a las 2 en estas fechas. en el campo con jugadores Sí, del sí. Atlético lo hablábamos en el campo mismo lo se hablábamos y acuerda- decíamos que claro que jugar a esa hora con ese calor que había y todo, que era riesgoso incluso para el público y para los jugadores, porque era alguno impresionante aquí el calor que había. hay alguno aquí que tiene una quemada en la cara el otro día. Sí, 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 Delante sí. Mírate, Sí, no. mira cómo está quemado, sí. Claro, porque él trabaja ahí con No, los muebles claro. y tal, y mira. No, aparte en la grada hay un par de gradas que te da el sol de frente. Claro. I, Sí, és Montilivi no està capacitat ara mateix per absorbir tant de sol, no és ni hora ni tampoc tens estadi, per tant es va juntar tot. Hablando de Montilivi, que tú seguramente lo sabes, ¿cómo te anima? Bueno, Sí, no, és com te- important. ¿Qué tengo que saber? Tema Campo Nuevo, si es en Montilivi, si no. No tengo novedad ninguna. Pues no decides. No, ya ves que no. Nada ni nada. No, vale. Pero no, supongo que eso en breve se sabrá más cosas, ¿no? Pero la verdad que todos deseamos que bueno, se pueda ir comenzando a ver cosas nuevas, proyectos de este tipo, ¿no? Jo us proposo una cosa, perquè aquí tenim un constructor i una empresa que fa façanes, nou ambient i construccions Cofí. Sí. A més, assegurem l'estadi i les cadires de premsa i tot això, Germòpolis, i ho tenim tot. Si ens ho gestionen amb 6 mesos o menys. I una petita discoteca i una pista de pàdel perquè puguin tenir No, oci en comptes d'un això futbolí. ja ho gestiono jo fora del camp. Perfecte. No pateixis. Doncs estem ja sí, ara sí a la part final. Els regals. Entren els sortejos, els regals Un moment, i la pluma. Aquesta em sembla molt bona. A veure? Un jugador del Girona B, el davanter Carles Garrido. Sí? El delantero. Sí, sé quién es. Sí, me envía un mensaje y me dice: dígale, sisplau, que em firmi una samarreta que aquest any no he pogut dir-li. Sí, però debería estar inaccesible, ¿no? De hecho, lo he visto este año muchas veces con nosotros. O sea, no sé. ¿Tú crees que tienen vergüenza un poco de darte? Yo creo que a veces yo lo noto. Impone, sí. joder. Pero, Es la primera vez en mi vida que estoy nervioso. Pero en verdad yo noto, bueno, intento cuando vienen y todo, obviamente que estén cómodos, que intenten, bueno, pero sí que si les tengo que decir algo, exigirle o lo que sea, también lo hago, es verdad. Pero porque pienso que también eso se debe hacer, porque son jugadores que tienen un futuro por delante
y que tienen que tener los pies en el suelo y saber dónde han llegado en ese momento. Están con una posibilidad de entrenar con el primer equipo, de tener posibilidad de que el entrenador lo vea, que le dé alguna posibilidad de mañana. Entonces, claro, es normal que jugadores, en este caso como yo, o veteranos que estén en ese momento, Hi ha algun jo cas, crec que és normal. algun cas d'algun jugador que ha vingut a entrenar amb el primer equip i que li hagi hagut de tocada i tranquil, no, si vos no cal dir noms, està centrat al primer equip, perquè és veritat que, no sé qui era que ho deia en una entrevista, crec que era Dai, que deia que els joves ara pujaven molt més agrandats. que, Molt bueno, sol, sí. Sí, pues ya estamos nosotros para bajarlo a tierra. No te preocupes. O sea, es pero... cierto lo de lo que los veteranos... Sí, sí, seguro, porque al final nosotros tenemos un ambiente, un día a día y un orden y todo que nos ha costado mucho tiempo poder conseguirlo. Entonces, claro, la gente que viene que viene de abajo con tantas ganas, con tanta ilusión, eso es espectacular, nos encanta, pero también se tienen que adaptar a que también, claro, adaptar a que también hay según qué cosas, no es algo que tú puedes hacer lo que quieras o no. Tenemos nosotros normas, tenemos una convivencia y eso también a ellos le va a hacer crecer, seguro. Esperem que sí, i també animem al filial, que encara li queda una mica de trajecte, eh? Importantíssim l'altre dia. A Badalona primer i llavors a Canàries. Diumenge a les 6 a Badalona, tornada a casa, per cert, l'altre dia, que això també em sembla bastant fluix, problemes greus d'aforament a Riudarenes, o sigui, és evident que si hi ha un play-off d'ascens a segona federació, la gent anirà allà, totalment superant l'aforament. No s'ha jugat a Montilivi per una cosa. La putada va ser l'horari del primer equip, també. No, però no s'ha jugat a Montilivi per una cosa, perquè només s'hauria pogut jugar aquesta eliminatòria, perquè a Montilivi canvien la GES Para, i no haurien pogut jugar ni la segona ni la tercera. Però la següent setmana, no? No, però ja la canviaran, per tant no haurien pogut jugar més. És una llàstima i espero el tema... Nosaltres fa dies que no anirem, el ciutat esportiu com està igual, no? Bueno, sí. A ver si vas a tener que poner piedras. Què vols que et digui? No, però jo fa molt que no hi vaig, tu vas a fer moltes entrevistes. Jo vaig... Hi ha hagut merder. El otro día te vi que estabas allí. Sí, bueno, estàvem a Gazzaniga fent botetes, semblàveu guiris allà. Bueno, estábamos haciendo el grounding, que nos ponemos a caminar descalzos y es como... Mira, nosotros somos muy caballeros, pero mucho. De hecho, vamos en el mismo coche a los partidos y que es una cábala que no ha salido muy bien, no ha funcionado estos 2 años. Superstición, un poco. Dentro de lo que cabe bien. Andar descalzo por el césped. Sí, bueno, esto lo hacemos, estos últimos 2 meses lo hemos hecho, que ya no sabemos qué hacer para... No, ya. Sí, nosotros nos hemos cambiado de sitio, hemos hecho en la rueda de prensa de todo. Era la chaqueta. No, estábamos buscando por todos lados, buscando algo que nos haga cambiar la dinámica. Yo intenté hasta no salir de fiesta un par de semanas a ver si cambiava algo, pero no. Pero no, ¿eh? No. Bueno, sí. Hice una cena que cambió el ritmo, és veritat. Doncs va, sortejos, perquè tenim uns quants... Jo més que els sortejos m'interessen els regals. Jo sé que Cristian porta una bolsa. ¿La bolsa es para nosotros? Sí, traje unos detalles para el programa y para ustedes. ¿Podemos verlo? Sí, por supuesto. Pues yo tengo muchas ganas. Y bueno, yo creo que se van a sorprender porque hay uno muy especial. Sí. Joder. Uy. Bueno, al menos para mí. Sácalo. No, segur per nosaltres també. Hòstia, música. La tienes aquí afuera. Está ahí fuera. ¿Está fuera? No me han dejado entrar, a ver si lo iban a ver. Pues no, pues ahora te lo traen. Nil, ara ens ho entren. Ens ho entren ara mateix. Atenció, perquè ara mateix tenim un regal. Hi haurà un intercanvi de regals, Cristian. Perfecto. Mira. Ara mateix estic molt tens. Ni quan obria els Reis quan era petit. Què fem primer? Aquest? Yo tengo muchas ganas, ¿eh? Yo tengo varias aquí. Mira, yo empezaría por este porque como va a ser el más mierda, entonces hacemos de menos a más. Vale, perfecto. Nuestro regalo mayor es iniciar el tema de la estatua. Sí, ese va a ser nuestro regalo. Poner una estatua, si la ponen, nos vamos a sentir muy partícipes. Bueno, el alcalde nos contestó y estamos ya en negociaciones. En proceso, ¿no? En proceso. Falta el club, pero bueno, como el club. Bueno, primero que limpien un poco la ciudad y las basuras, que están un poco así. Y luego que pongan no ens imposem aquí. A ver, el PP segur que estaries content. No crec. Un escrito. Bueno, es que esto es una cosa que yo he escrito. No te lo tomes a pecho, pero. Lo he escrito. ¿Cómo miraba eso? ¿Lo leo en casa? Lo puedes leer aquí. Es solo para saber si te pertenece. Ho has fet a mà. Ho has escrit a mà, Sí, lo he escrito a mano porque me estaba aburriendo. Per la gent de Spotify està obrint un regal i hi ha una carta feta a mà. És que s'hauria de dedicar a això. Si coincide con todo eso, lo puedes abrir.
Ara per la gent de Spotify, Cristian Estuani està mirant el paper. Això és l'audiodescripció per a posa- persones cegues, saps allò de TV3? Doncs és el mateix. Sí? No, Sí. Bueno, No, Pues bueno, eso, saber. no no pone pone- lo que has puesto, me ha gustado mucho. Pone pues que A sí, ver, lo voy- puede abrir si es el máximo goleador del club, el jugador más importante de la historia del club. Sí? jo ho arribo a saber, Sí, jo ho arribo a saber, li preparo alguna mamada, jo també. Mira, para el mejor jugador de la historia del club, para el jugador con más partidos profesionales en la historia del club, para el máximo goleador de la historia del club, para el único jugador con una bufanda dedicada del club, para el capitán del club, para el único ¿Verdad? jugador que merece decidir su futuro en el club, para el único jugador que se merece una estatua en el club, para el pichiche de esta temporada con el club ni Miowski ni Esprilla, el de Sempra. Pues jo, Hasta aquí no llegué, ¿eh? Hasta que te lo hubiera quitado. Bueno, esto es Pero bueno, jo que pensava que era per Miowski el regalo. Va, Sí, rómpelo. obrim el regal i veurem el que és. Mambo. Eso, bueno, esto Mambo. lo hace una empresa muy profesional que se llama Mambo. Mambo. A l'ASMR d'obrim regals... No sé si puedes intuir lo que es. Ja t'explicaré el que és Mambo i qui ho dirigeix. una tarea de... Una tarea... No sap el que és. Ah, rapa. Es tu gol. Es tu gol. No, digo, no, de la parece de curso entrenador. Sí. Exacto. Es tu gol del año pasado en Montjuic. De hecho, esta es la equipación del año pasado, que lleváis la equipación blanca. Y es la falta, que creo que la bota Alex García. El gol con centro de Sabiño te Xavi, pone sí. el centro y es tu Espectacular. gol. Buah, com vaig saltant aquell partit, nen. Aparte del partido que ese partido, mira. Mira. Mira la 2-4 en el campo del Barça, es que esto es una reliquia. Fue increíble, Esto es una increíble. reliquia. Muchísimas gracias, me gustó mucho. Es para ti de parte del. Va para del mi programa. museo. Para tu ¿Tienes un museo? No, en construcción. Oh, Sí? Aquí en Girona? Sí, aquí. Ponlo eso. Podem fer un tour algun dia al museu? Pero bueno, ya. un free tour. Ahí va, ahí Te va. voy a quitar el micro para que nos hagas una foto y yo, Dale. para que la gente de Mambo esté contenta y lo cuelgue en sus redes. Sí, perquè no sabem qui mana Mambo. Clar, és que... Qui mana, Mambo? Muchas gracias, la verdad que lo ha hecho. Ara mateix estem És fent la espectacular, foto lo he hecho yo, Cristian. amb Cristian Estuani Per la gent de i Spotify. Àlex Luna. Ja la tenim. I ara... ¿Tú por qué no lo necesitas? Pero hay mucha gente que esas fotos las utiliza para el Tinder. Sí, sí, es verdad. Nois, jo estic nerviós, sisplau, que tenim un regal aquí que... Es que la bolsa ya. O sea, té textura la bolsa. La ¿sabes? borsa fa olor, fa molt olor la bossa ja, Ja és una bossa cara, A que sí, Ramon? Una bossa molt cara. Mira, esta para el programa es la camiseta mía que usaba la Champions. Espectacular. Oh, no. Y Espectacular. esta para el programa. És oficial? Què va? No, es falsa. Es de la AliExpress. No, vull dir que és la que has fet servir, no? Dius? Sí. Esta viene de casa, ¿eh? De casa, pero. Esta, mira, con mucho la cariño. vamos a enmarcar con la del segundo mejor jugador del Girona. Increíble. Ahí al lado de Arnau. Los dos. El presente y el futuro capitán, ¿no? Ah, exacto. Exacto, Bueno, puede ja ser, veurem, puede a veure si ser. es queda. Espectacular. Puede ser. Moltes gràcies, No, a Cristian. vosotros. Increíble. Me da mucha ilusión. Un paréntesis. El que ens ha de firmar està localitzat. Sí, porque tenemos una camiseta como esta. He ido a la tienda hoy porque vamos, sortejarem una camiseta. Sí. Sortearemos una camiseta oficial. Yo, De hecho, es la misma, pero sí que te la hayas puesto. Esta, No, que sea Moncho esta que, Carlos. No, Esa- esta no està. Sí, esa, pero esta- esa usada por mí. Sí, O sea que- esta es- no, esta que la firmes. A veure, Me he enamorado. deixa'm obrar, que no ho he fet jo tampoc. Això és com aquell que olor als llibres del Coll. Los libros son otra cosa. Aquesta, Cristian, sí que la sortejarem. Sí. Vols una firmeta? No, que signi les dues. Ah, bueno, Que evidentment, sí, firmi sí. les dos. Però aquesta ho pot fer després del programa, Sí, fem sí. aquesta. Ara, si et sembla. Esta para sortear. Veus? Etiqueta, Hi ha l'etiqueta. Aquesta la guardo jo com al meu museu. No és d'AliExpress. Fem un museu d'aquí uns anys. N'hi ha un que ens pregunta si tenim permís per sortejar la samarreta, però com que fotem el que volem No nosaltres sé aquí. quién la va a No, ganar. no, sortegem un boli de regal la samarreta d'Estuani. Tranquil, Germán, si ningú del club ens mira. No pateixis. No, que va. Ara, per la gent de Spotify, Cristian Estuani està firmant la Està firmant la samarreta. samarreta que Ho sortejarem. està fent amb la mà esquerra, que és esquerrà. Sí, és yo también, esquerrà. yo también, ¿eh? Claro. Sí. També. Los zurdos son Ets mejores. esquerrà? Sí, demà i peu. Jo tot. Demà i peu. Ah, sí? Joder. Bueno, Yo tengo más. Más, tío, no, por Dios. A ver. Nervis. Nervis. Este especial también, ¿eh? Buah. Y también A ver, regalo para el programa. ¡Oh! Este es uno de los brazaletes que usé en la Champions. Buah. Que
tengo algunos, la verdad que no tengo muchos. O sea que este es especial para mí, se lo regalo para el programa. Muchísimas para que lo tengan aquí. Increíble. Bueno, luego si quieres lo firmamos acá. Yo lo voy guardando todo a ver si va a ser como el dinero de todo el año que no he visto ni un euro. ¿Queréis más? Sí, hombre, a ver, no sé. Bueno, como los reyes, cuando digas ya está, ya está. Claro, es que a mí me da apuro decir si tienes algo más, por si no tienes más, quedo mal. El programa esta la tiene muy poca gente. Esta es la camiseta que usé en el Mundial de 2014. Que quede claro que no hemos pagado ni un euro porque venga de Cristian esto. No, y esta, la verdad que esto es muy especial para mí. No, la verdad es que no. ¿Y el no, museo? No quedan muchas. Esta no la van a encontrar en todos los sitios. Nos vamos a sentir mal. Y bueno, con mucho cariño para. Fort aplaudiment. Espectacular. Marcs by Marcs ara mateix fregant-se les mans. Aquesta les emmarcarem, no? No, caga, totes emmarcades, totes. Sí, no, Totes. espectacular. No sabem gaire què dir perquè les expectatives estaven molt altes però és que les ha superat. Me da pena porque cualquiera que venga ahora a regalar algo va a ser una mierda. O sea, me siento mal por los que vengan la próxima temporada. Bueno, pero será siempre especial. Hay uno que dice: espero que no esté vaciando la casa del golf para irse. No, esto no. No. Et veus vivint a Girona quan te retiris? Sí. És una pregunta que m'han fet per aquí, crec. Bueno, pero es que es futuro y el futuro no se puede. La verdad es que yo, es verdad que estoy muy bien aquí, mi familia también y siempre vamos a tener algo aquí en Girona. De hecho, tenemos casa aquí y para nosotros, bueno, es especial y creo que el futuro va a decir lo que nos depara, pero nosotros aquí estamos muy bien. Esperem que sí. Esperem que aquesta traducció sigui un sí. Sí, jo també. La veritat és que això és una peça col·leccionista i és bastant heavy. Ens queda un sorteig que és la pista de pàdel, si no vaig errat. Sí, per 4 persones. I per 4 persones. Avui per tots, ja. Avui la casa és gran. Pista de pàdel gratuïta, comenta pàdel al xat, aquí tenim aquest Cairon que us ho posem tot i que hi ha accidents és el millor lloc per anar a jugar a pàdel. No, el millor. A més fan classes, ara, bueno, avui m'he hagut de saltar classe de pàdel per venir aquí. Moltes americanes, no? Sí, fan absolutament de tot. És que fan de tot. I a més tenen un bar que pots anar... Em podria tocar? Home, esperem que no et toqui, perquè si no ja tindrem un programa. Va, comenteu Pàdel Àsia, heu tingut tot el programa, per tant, si vols, Aleix, Jordi... Que no ho hem dit, tot el programa és de 300 persones aquí connectades, registrades amb usuaris. Registrades amb usuaris. El meu pare, el teu i el seu... No, el meu pare no sap ni el que és Twitch, però s'apunta a Twitch. El meu pare tampoc no, però vull dir que ho miren sense usuari, que aquests no compten. No, aquests no compten, no ho sabrem d'aquí unes horetes. El guanyadora d'aquesta partida de pàdel... Marc Carbonell. Marc Carbonell, mira! Doncs mira, sí. Què, familiar teu? És familiar meu. I mira, m'agrada perquè l'han operat fa 2 dies. O sigui que no pot jugar. Que no pot jugar. No pot jugar. Ha d'estar 2 setmanes de l'esquena, però els seus fills segurament hi podran anar, o companys o qui sí, és igual. Marc Carbonell és el pare d'en Gerard? Sí. Hòstia, no pot ser, tio. Sí. No pot ser, Àlex. Però això és el Marc Carbonell, el pare d'en Creixi. Això hem de dir que està tot amb un robot, A ver, ya te he dicho que acabaría siendo una mierda al lado de lo tuyo, pero bueno, nosotros tenemos para ti una sudadera también del programa. Muchas gracias. Para tu hijo, para ti, para quien quieras. Por supuesto. Es una, pues no sé, cuando en invierno hace frío, un pijama, te la puedes poner. Bueno, també es mereix un aplaudiment per... No está sudada esta. Que es lo bueno que no está sudada esta. No, bueno, pero está... Bueno, si quieres que sea sudada... No. La vida loca, Montiliving la vida loca, sí senyor. I tenim una última cosa, que són uns coixins enormes. Jo el tema dels coixins no estic d'acord en que ho sortegem. I 3 suadores. En Gerard diu que no. No sé com vulgueu. Que no, què? Que són pel programa, però què podem fer? Per dormir. A mi aquest any he dormit molt malament. I a més, a l'estiu dormo jo molt malament. Les tres, no, són 2 guanyadors? No, un guanyador. I 4 coixins per un guanyador? No, un guanyador per un coixí i els altres 3. O si no, dic que si no... No sé el capullo. I si no, qui? No, Àlex, tu manes amb aquest tema. Fem 2 guanyadors de 2. Els 2 primers que facin una foto a l'Instagram i que posin
Vull el coixí de Germobles, se l'enduen. Sí? O sigui, a la història han de posar Vull el coixí de Germobles i etiqueten a Montilivi i ha de ser el perfil públic perquè si no no ens arriba. Teletienda. Germobles? Sí. Ara t'ho passa el text, Reina. Vestuari i renovació. Cristian, teletienda, ja veus. No, el d'Estuani farem el post. Hashtag Estuani queda té. O hashtag Estuani queda té, me sembla bé. Sí, està bé, està bé. I les 3 dessuadores per... No, que has de sortir aquí la gent. Sí. Amb això doncs donem per tancat el programa, Cristian. T'hem d'agrair eternament que vagis venir a Girona, que vagis decidir venir a Girona un estiu de 2016 i sobretot això, que poguessis apostar per un club que estava creixent a l'elit. Tu ja portaves molts anys i vas decidir aquí fer història, has fet història, esperem que continuïs fent història, per tant que continuïs molts anys a Girona i sobretot això, eternament agraïts des de Montilivi, des de Girona, la ciutat, tots. Un fort aplaudiment per Cristian Estuani avui a Montilivi. Moltes gràcies. Jo crec que, si us sembla bé... O sigui, si em voleu fer fora, marxem, però m'agradaria cantar. Llegim comiat... Sí. Perquè les dessuadores no sé com les sortejarem. Llegim comiat i cantem la cançó? No, cantaré segur. O sigui, Jo també cantaré. Però què voleu abans? Comiat i després sortim cantant, no? Tanquem cantant... Li hem d'agrair a tota aquesta gent que està aquí. Ojo els coixins per ara a l'espitch d'Àlex Luna. A ver. Es que esto le encanta. Me llaman romántico. No, hay que agradecer la temporada. Es que hoy hemos acabado por todo lo alto, tocando el cielo contigo aquí. Aunque... Un placer. Estar en el cierre de la temporada. Una pregunta. Ara, i això és totalment seriós. Després d'això, què farem? Ja ho veurem. Gaudim ara. Superar esto va a ser muy difícil. A lo mejor puedo ver algún día. ¿No? Sí. Ojalá. Al Teatre Municipal de Girona ho faries? No. ¿Por qué no? Ah, ¿vale? ¿Sí? No, lo haremos en un sitio donde haya más gente. ¿Sí o no? No, yo nada. Bueno, yo creo que se tienen que conformar hoy con que Sí, hoy ha sido sí, espectacular. Y Por eso. para el cierre de esta temporada, como dice, espectacular. Vale. Así que lo disfrutamos. Voy a intentar ir rápido para no hacerme pesado. S'acaba la primera temporada de Montiliving. Diem adeu... Joder, macho. Diem adeu tocant el cel amb el nostre pare, acompanyant-nos i envoltats de tots aquells que ho heu fet possible. No sol ser habitual, però començarem amb aquest speech demanant perdó. Perdó per si alguna vegada no hem estat a l'alçada, o per si algun cop ens hem equivocat. Perdó si alguna vegada en Nil va parlar massa de les cagades de Gazzaniga, ara tenim a Krapitsov. Perdó per la tòmbola nefasta que va enviar a la festa de Platea després de rebentar la sala de Gom a Gom per Nadal. Ho farem millor i perdó per moltes coses. Ara fem un canvi de joc, o d'orientació, com diria algun. Gràcies, i gràcies de veritat, gràcies per la confiança d'un projecte que vol deixar l'orgull gironí i els colors del Girona al seu lloc. Gràcies per la rebuda que hem tingut, pels missatges de recolzament, per les rajades constructives que de tant en tant fan pensar més d'un cop, i gràcies per qualsevol detall que ens ha canviat el dia. Gràcies als nostres patrocinadors, hem tingut una sort de la hòstia, impròpia dels inicis. Gràcies, Valdelló Assegurances, les vostres ampolles han emplenat la ciutat d'un blau que, lluny de ser de l'Espanyol, suposen el cel blau que estem tocant avui. Gràcies, Platea, hem confirmat el que ja sabíem, tots els convidats, excepte Estuani. No, Estuani també hi va ser. Ja havien trepitjat la sala més famosa de Girona. Gràcies, Ferreres Nadal, hem tocat fusta amb seny. Gràcies, Brick Padel, heu demostrat que hi ha més coses darrere un patrocini. Gràcies, Germobles. Quines cadires, quina manera d'implicar-se també amb el programa. Gràcies, Nou Ambient, per demostrar que no només cuideu les façanes de la ciutat i les nostres llars, també cuideu els podcasts com Montiliving. Gràcies, Construccions Cofí, no ens ha donat per sortejar cap pis, però començarem per sortejar una tutxana. Gràcies, Forn de Pa Cortada, per fer uns brunyols de puta mare, com tot el que feu a Agullana. Gràcies, Mambo, per ser el ritme de cada programa, no marxeu mai. Gràcies, Salix, Reblet, Tintoreria i Boaderia Núria i tots els que heu col·laborat. No em vull deixar ningú, però gràcies a tots. Gràcies, Anonymous, des d'allà on siguis. Al cel. Gràcies, Raül Muixac, per donar sentit a les millors transmissions del Girona i a l'equip de Ràdio Capital. Gràcies, Sergi Arpí. Estic més que convençut que estem davant d'un dels millors fotògrafs de la província. Gràcies, Jordi Mariscot i Aleix Miquel. Heu fet miracles des de la sala de màquines per lluir tot això de la millor manera. Les hores que hi ha al darrere no les sap ningú. I per últim, gràcies a Arnau per tenir els collons d'aguantar dos tios que només volen gresca i ser la pausa. Esperem que l'any que ve no tinguis tantes presses. Som molts anys anant de la mà i t'estimo molt. Hòstia. T'estimem molt. Ah. I Nil, gràcies.
De primera sembles un gilipolles. I de segones? Però tothom qui et coneix de veritat no vol separar-se de tu. Ets una gran persona i una gran sorpresa. I gràcies, Cristian. Només tu saps lo important que ha sigut para nosotros la teva visita. Eres ejemplo para todos, para todo un club, para toda una ciudad y diría incluso que para mucha gente más. Hoy es uno de los días más felices de nuestra vida profesional y no profesional seguramente. En definitiva, gràcies a tots. Si en aquest any de merda ho hem patat junts, imagineu-vos quan Miovski comenci a fer els gols. Bon estiu, visca el Girona i visca Montilivi. Y esto no es lo mejor es lo que va a venir ahora, que vamos a cantarte aquí en directo. ¿Estás no me la esperaba esta, No m'esperava, tio. Els coros, sisplau, bueno, si us ho sabeu, jo crec. Jo suposo que us ho sabrà. Jo crec que no, però... Sisplau, Sergi, agafa l'estàtua. Sí, l'estàtua s'ha de fer bé, acabem la temporada Montilivi bé. Cristian, abans de res, vols dir alguna cosa? Sí. Agradecerles obviamente por la invitación y por haber esperado este tiempo que se diera la oportunidad. La verdad que es un placer para mí compartir con ustedes. Es verdad que hace mucho que estoy aquí y ya nos conocemos hace varios años, y también agradecerles también por el trabajo, por la labor, por intentar siempre estar con el equipo, y obviamente que, como ha dicho él en la carta que ha leído, al final creo que pasan muchas cosas por medio, pero en definitiva creo que se les ve que quieren el bien del equipo, y eso la verdad que a mí me da mucho gusto. Así que les agradezco y bueno, un placer también compartir con todos vosotros aquí. Y bueno, ojalá que la temporada que viene sea todavía mejor para ustedes también. Molt bé, que sí, Cristian Stuani. Bueno, agafeu els globus, agafeu les banderes d'Uruguai, agafeu tot el que tingueu a la taula, que despedim la temporada com Déu mana. Yo voy a sacar que tengo aquí. Sí, llancem la cançó perquè... Aquí traje una para cada uno de vosotros. No sé, aquí hay que elegir, pero la terminamos así, ¿no? Mejor, ¿no? Venga, va, terminamos así, venga. Yo me pongo esta que... Venga, Nil. Uah, se'm veia un tuixonet jo amb això, clar, això és d'un futbolista professional. Bueno, pero luego ya haremos algo. Ya haremos algo, luego cambiamos. Sí, ahora con esto. Ahora ahora diferente. No, del revés, ¿no, Mastuani? No, sí también. Sí. Acabarem retrasant-se. Bueno, sí. Perdoneu per l'spoiler. Hòstia, va molt malament. Per la gent de Spotify ens estem posant la camiseta al revés. Uau. Cristian, estàs muy fit, ¿eh? Estàs fit, ¿eh? Sí. Bueno, Bueno, estic fat. Ah, pero les queda bien. Estic fat. Va. Es que... No ho sé, però bueno. Va, nois, entradeta amb Figaflowers, que em sembla que ens denunciaran. L'estribillo, sisplau, només, que jo no me la sé sentir. Jo tampoc. Només l'estribillo, o sigui, la fas No, tu. però que tanqui avui Aleix Miquel i en Jordi Mariscot. Quan vulguin, endavant, perquè avui tenim Cristian Stuani i cantem la cançó que no sé com es diu amb Cristian Stuani. Va. Posa l'estàtua, Sergi, Hòstia! Uau! Però no me la sé, no me la sé. Tu, trepa els pitos, trepa els pitos, para i papà, posa l'estàtua a Salelles, ja veiem la permanència. No estigues fria de sempre, Stuani amb el set ens la trempa i encara espera que això ho tanquem a Pucela. Girona serà la primera i Mitchell seurà a la banqueta. La gent no es mereix això, però gràcies per aquesta temporada. Va. Fins la temporada que ve, més i millor. Bon estiu. El programa de i del Girona. Ens podeu seguir a twitch.tv/Montiliving, a Spotify en format podcast i a YouTube. També ens trobareu a TikTok, Instagram i Twitter. Si no ens segueixes, a què estàs esperant? Montiliving.